Madaktep. Yui gaya kadi pun goit njaha. Adun yam chowa ya dilum puchna. Yat kiat finzugön. Stik schmiak mil, mum chowa. Maktab schmil. Adun más o menos dun chowna. Adun nihaduk biagaya tigib schmiak mil. Adun tukat chowna. Ko chondag yat kiat. Vao tik puktoin. Eb schmugosh mil. Sham tigib schmiak schmuk. Tigib schmiak mox chowna. Stik schmiak mil imbetiu. Desde el 2005 a 2022, 17 años. Entonces, ya llevamos 17 años, así que adelante, cronista. Bueno, pues ahí está la información que tiene pues también el conocido Atilano, un cronista, un historiador en el deporte de básquetbol. Los datos, el precio de las copas que pues dicen hay de 20, iniciaron con 25,000 el precio de las copas, ya ha ido avanzando, incrementando también, pues en las copas hay inflación, hay costos elevados que también se está haciendo mención, hay copas que cuestan ya hasta 60,000 pesos. Entonces, vámonos al terreno de juego y vamos a ver quién será que se llevará esta copa en esta categoría de pasarelas varonil. Pierde el esférico el equipo de Tamazula, de Cacalotepec. Cacalotepec, estamos hablando de Tamazulapan. Cacalotepec y en movimiento el esférico el equipo de Coatzacoalcos número 30. 30, ¿por dónde se va el número 30? El 30 buscando, ¿dónde el número 30? No tiene receptor, así lo hace, pero roba el esférico. Al abordaje se va el equipo de Cacalotepec, tablerea, pero nada. No pudo ser efectivo ese intento. Mientras tanto, en la ofensiva el equipo de Coatzacoalcos número 11. Al 2 se tira y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Cacalotepec. Rompimiento. Está solito este jugador número 13 y adentro. 9-3 es el marcador, 4 puntos arriba la selección de Coatzacoalcos, 4 minutos a la pizarra. Número 9, Coatzacoalcos, pase la asistencia picada y no pudo tener control del esférico. Pierde el esférico el equipo de Coatzacoalcos y va a ser movimiento de esférico por parte del equipo de Cacalotepec. Cacalotepec tiene la presión encima, si es que quiere llevarse la copa, tiene que hacer algo. Y el esférico es para Cacalotepec. Cacalotepec se va este muchacho. Combinación, ¿a quién pierde el esférico? Lo tiene el número 5 del equipo de Coatzacoalcos, el número 13. 13 a quién? A este jugador, su compañero, el número 11, pero pierde el esférico lo tiene Cacalotepec, se va Cacalotepec, mala combinación, mala asistencia. Hay una falta que comete el seleccionado número 8 de Cacalotepec. Y la pelota va a ser para el equipo va a ser tirables en contra del equipo de Cacalotepec porque el número 8 cometió una falta, ya hay acumulativos. Y es que se dirige un jugador del equipo de Coatzacoalcos para realizar ese tiro. Vamos a ver entonces, hay indicaciones, los árbitros también recibiendo las indicaciones correspondientes, dando las indicaciones para llevar de buena manera este encuentro deportivo. Así es que ahí se está haciendo como los datos, las anotaciones, todo la cronología y que bueno, entonces si parece ser, a ver, entre ir y venir no se ponen de acuerdo tampoco los árbitros. Así es que estaba recibiendo indicaciones el equipo de Cacalotepec un poco distraídos. Ahora ya se coloca en la posición de los tiros libres este jugador número 11 del seleccionado de Coatzacoalcos, número 11. 11, primer lanzamiento libre, la falló. Fallando este primer intento, vamos a ver el segundo lanzamiento libre. El esférico número 11 de Coatzacoalcos tira y nada, lo tiene Cacalotepec. Cacalotepec al abordaje, rompimiento, pero muy adelantado ese pase. Algo difícil, imposible para tener control de ese esférico. Ser buen receptor, el número 5 hizo todo el esfuerzo, pero finalmente no tuvo suerte. Mientras tanto al abordaje el equipo de Coatzacoalcos. Coatzacoalcos se va llegando a terreno de Cacalotepec y nada, ¿quién lo tiene? Marcación dice 1-2 y el esférico va a ser pelota hay una falta, es una falta que indica el señor
oficial. El número 11 nuevamente se coloca en la posición de los tiros libres. Y nada, tampoco el número 11 de Cotzocón. Vamos a ver el segundo lanzamiento de Cotzocón, se perfila, tira y tampoco. El esférico es para el equipo de Cotzocón, pero pierde el esférico. Pero todavía también lo recupera, lo tiene el equipo Cotzocón, lo tiene Cacalotepec, robo de Cotzocón, el número 11 y adentro. Ahí le llegó este rebote el jugador número 11. Y con esto parece ser que Cotzocón reivindicando su poderío. Cotzocón parece que se va a llevar esta copa. Había perdido el campeón invicto en este segundo partido. Lo está rectificando porque el marcador es de 15-9. Ya casi se está terminando este partido. Y parece ser que esto solamente será unas últimas jugadas que va a implementar el equipo de Cacalotepec, pero algo difícil porque tienen 6 puntos abajo el equipo de Asunción Cacalotepec. Después de este partido entraremos a la categoría de clásicos, aquellos que tienen jugadores, sobre todo varoniles, clásicos de 60 años y más, que seguramente ya reciben su programa de bienestar 60 años y más. Así es que, pues entonces entrarán clásicos después de este partido y de ahí entrará máster 50 años y más y de ahí nos iremos a la categoría de cadetes femenil. Así es que últimas jugadas, este número 11 de Cotzocón. Ya casi solamente 10 segundos a la pizarra, Así es que el número 11, último intento de tiro del equipo de la selección de San Juan Cotzocón Mijes, número 11 y adentro. 16-9 es el marcador. Última jugada, el equipo de Cacalotepec, número 15. Se estaba elevando, resorteando, pero vaya bloqueo debajo del tablero. Ahí este muchacho de Cacalotepec tirado. Seguramente las ganas, la emoción, el gran resorteo que hizo, lo bloquearon, lo tiraron. Algo le duele este jugador del equipo de Asunción Cacalotepec. Seguramente vendrá la asistencia. Ahí sus compañeros dándole el ánimo. Bueno, su señor entrenador está precisamente ahí haciendo todo lo posible para que este jugador se reintegre al partido. Por supuesto, ahí está, se levanta ya algo dolido, algo molesto en la pierna. Bueno, pues este es el deporte. Son precisamente algunos accidentes que puede suceder, pues en este caso, pues cuando se juega el básquetbol y sobre todo este deporte ráfaga, porque son jugadas muy rápidas, son saltos, son caídas que pueden sufrir en este caso los jugadores. Mientras tanto, finalmente son deportistas y que las condiciones físicas, físico-atléticas deben de estar en buenas condiciones. Así es, señoras y señores. Bueno, pues prácticamente esto le quedan 3 segundos al partido. Prácticamente ya está terminando. 16-9 es el marcador. Así hemos estado pues ya en este cuarto partido de las grandes finales. Esperemos, fíjense, las grandes anécdotas. Hemos estado aquí hasta la 1 de la mañana, así con, por supuesto, copas anteriores, como también en la Copa Juárez hemos estado hasta 1, 2 de la mañana. Y bueno, pues parte de esta afición que tenemos por la narración y que bueno, pues y sobre todo llevarle a ustedes hasta sus hogares, hasta donde estén escuchando la radio y también ahora a través de la internet podemos estar visualizando estos partidos. Ya casi se termina, ya últimos intentos el equipo de Cotzocón y finalmente terminó. Hay que entrevistarlos al equipo, a la selección de Cotzocón. Hay que entrevistarlos, bueno, pues a ver cuáles son las impresiones de Cotzocón. Tuvieron que jugar muchos partidos, varios partidos para llegar a la gran final. Así es que, señoras y señores, bueno, pues así hemos estado llevando a cabo pues
esta narración. Y ahora entra el equipo de Clásicos Rancho Maguey. Rancho Maguey Tamazulapan está en este clásico, repetimos, pues ya personas, señorones ya que son más, que tienen la edad en este caso más de 60 años, así que corresponde al equipo de Clásicos. Avanzamos, señoras y señores. Finalmente, siempre ganó Cotzocón, así que muy meritorio. Es que están todavía formándose, mi amigo Rubén. Igual ahorita les consigues la entrevista. Vámonos con Clásicos. Son los de más experiencia, 60 años y más. Toda la experiencia del mundo. Corazón joven, aunque el cuerpo ya no, pero la mente joven ya está Maguey. Bonito uniforme en color verde y vivos blancos. Del otro lado, aparte de Maguey, ahí está el equipo Tamazulapan, Clásicos. Maguey contra, ya están libres. Está el equipo de Maguey, ya están libres, Rubén, por si quieres llamarlos. Y ya le haces la entrevista, le hacemos la entrevista al equipo ganador. Ya está Maguey contra Tamazulapan, estos son Clásicos. Cuando se dice que es clásico es que en su tiempo fue bueno. Es un auto clásico, ¿verdad que dicen? Esa es la canción clásica. ¿Qué más? Todo lo que es clásico implica, alude a que algo estuvo muy bien. Y aquí están los Clásicos. Por eso es que el nombre de 60 y más Clásicos. Para gente que nos está escuchando, pues sí, ya se ven abuelitos. Ya se ven con la cabeza blanca, haciendo sus calentamientos. Es todo un lujo verlos jugar, créame. Aquí deben estar los nietos, los hijos, los sobrinos, todos apoyando a estos chamacos del deporte. Aunque la edad avance, ellos nunca van a tener que perder estas ganas por el deporte. Ya tenemos la entrevista, amigo Rubén. Ya tenemos la entrevista, adelante. Ahí está la entrevista con el amigo Rubén. Adelante, Rubén, adelante. Bien, pues vamos a continuar con las entrevistas de los equipos campeones que poco a poco ya están llegando a los triunfos. Tenemos aquí al señor entrenador de Cotzocón. ¿Nos puedes decir tus impresiones al respecto, el partido, la jugada, la jornada, las eliminatorias, ¿Cómo es que vivieron estas emociones y sobre todo los niños que tú entrenas y que seguramente sentirán las emociones? Claro que sí. Ahora sí que reconocer que es la primera vez que Cotzocón se llega a la final y que es la primera vez que se va a llevar la copa. De hecho, hemos tenido un entrenamiento largo. El año pasado estaban en la categoría infantil, y quedaron en tercer lugar. Vi que tenían talento, era cuestión de empujar un poco más. Entonces empezamos a entrenar desde esa vez, regresando del año pasado de la Copa, empezamos a entrenar con el objetivo de estar en la final. Y no nomás estar en la final, sino que conseguir ahora sí que la Copa. Y creo que lo conseguimos. El transcurso del torneo que hubo, los partidos sinceramente estuvieron muy buenos, cerrados, porque hay buenos equipos, hay que reconocerlo. Estaba el equipo de Tlaui, Ayutla, Tama, todos con muy buenos equipos. Al final se demostró lo que se ha estado practicando, lo que se ha estado aprendiendo, y pues ahora sí que el resultado se refleja al final. Eso es lo único que podría yo aportar. En cuestiones de apoyo por parte de papás, la comunidad, la autoridad, ¿cómo están? Y también porque eso vale muchísimo para llegar a este lugar y sobre todo llegar a la gran final. Sí, lamentablemente en la comunidad de Cotzocón han dejado mucho el deporte. El año pasado los traje porque los vi ahí en la fiesta que estaban jugando, tenían talento. Me animé a invitarlos, ¿no? Los entrené como un mes nada más, no era mucho,
pero había talento. Entonces los traje, sin apoyo de la autoridad obviamente. Metí solicitud, me apoyaron con una cierta cantidad, se me estaba pasando, debo reconocer, se me apoyó con una cierta cantidad para el transporte. Nada más, esta vez traje 3 categorías. Y de ahí vi el resultado que obtuvieron el tercer lugar. Entonces me propuse a mí mismo y a ellos les propuse practicar todo el año para regresar. Y no regresar para el tercer lugar, sino que regresar por algo más, o sea, lo que hoy pudimos conseguir. Ese era el propósito, que pudimos lograr la meta propuesta del año pasado. Esta vez no estábamos esperando sinceramente el apoyo de la autoridad. ¿Por qué? Porque ya habíamos decidido de que íbamos a venir. Pues fuimos primero a la Copa Zapotecos para anticipar lo que íbamos a encontrarnos acá. Y afortunadamente ganamos el segundo lugar allá y también le entramos a la estatal, quedamos en tercer lugar. Tengo 3 niños seleccionados para la nacional, o sea que ya vamos mejorando. Y la autoridad y el pueblo están viendo que ya vamos mejorando. Ojalá con este resultado empiecen a apoyar más, se empiecen a incluir otros niños, jóvenes, quienes quieran. Vamos a estar en la mejor disposición, pero pues sí, vamos a necesitar apoyo de la autoridad y de todas las personas que gusten apoyar. Pues. ¿Tu nombre y qué equipo entrenas? Iván Reyes Chávez. He estado entrenando equipo de infantil, pasarela, cadetes, pero esta vez solo me enfoqué en la categoría pasarela, nada más. De la selección de San Juan Cotzocón. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Empezamos, señoras y señores. Ahí están los clásicos. Tamazula para el abordaje. Primera canasta, no hay nada. Segunda canasta, segundo tiro tampoco. Ahí están empezando su avance. Vamos a revisar rápidamente. Gracias Rubén, porque perdí la visión, no veo nada. Ahí estamos. Muchas gracias. Empezamos a ver entonces. Va a la pintura el equipo de Tamazulapan, primero adentro. Muchas gracias por los jugos. Gracias también a la gente aquí dándonos jugos y agüita sobre todo que vamos consumiendo. Muchas gracias. Ya pedí mi agua, ya tengo abastecimiento. Avanzamos rápidamente entonces. Viene el equipo. Es el equipo de clásicos de Tamazulapan. Falta que le cometan allí. Son 10 minutos igual. 1-0 el marcador. 1-0 hasta el momento. ¿Quién va ganando? Está el equipo de Maguey contra el equipo de Tamazulapan, Tamix. La pelota lo va a poner en circulación el equipo de Tamix. Tamix con la pelota es el número 7 al 5, clásicos. Más lento obviamente. Al abordaje el equipo de Tamix. Tablerazo, no hay nada. Todo recupera el número 9 al 5. ¿Qué va a hacer? Va a levantar el tiro, no hay nada. No hay nada, señoras y señores. Clásico se refiere a 60 años y un poco más. Ahí están los abuelitos jugando. Una maravilla, un placer observarlos. Siempre hay que valorar. Es la experiencia pura. Viene Tamix. Tamix, municipio contra agencia. Maguey en color verde. Saludos a la gente de Maguey que nos está escuchando. El número 7 levanta ese tiro, no hay nada para Tamix. La pelota ya está en poder del equipo de Maguey. Laui todavía no trae clásicos, avanza, no trajo, hay muchos clásicos, pero no trajo. Ahí supongo que está el señor Pedro Hernández, ¿verdad? Seguramente, amigo Nibardo. Avanzamos bien el 9 con la pelota, el 9 buscando por donde encuentra, el 9 con la pelota, allí para el 7 al 5 haciendo rotación. La pelota se mueve por todo el perímetro de los 3 puntos. Esa pelota se sale y va a ser para el equipo de Maguey. 1-0, pocas canastas, 1-0 en este momento. 1-0, avanza el equipo. Este es el equipo de Maguey. El equipo de Maguey, el número 9 con la pelota. Observa el panorama, se va a meter. ¡No! Viene el tiro. Ese tiro fue bloqueado. Y sigue perteneciendo a Maguey. Uno va Tamix, uno va Tamix. Ahí está. Viene Maguey al abordaje. 1-0 favoreciendo Tamix hasta el momento.
Ahí se cae este número. ¿Qué número es? Este es Maguey. Número 5. Ya lo vi. Se cayó, hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. ¿Qué te parece, amigo Nibardo? ¿Cómo estás viendo las emociones de los clásicos? Tus primeras impresiones. Adelante. Apenas se está iniciando este partido. Excelentes jugadores que han tenido mucha experiencia, han dejado huella en diferentes lugares. Y así es como vienen a demostrar. Esto está muy flojo, apenas están. Pero van estos, vienen con todo. Vienen con todo y yo creo que al rato, más adelante, vamos a ver, estos apenas se está calentando. Gracias, Nibardo. Avanzamos, señoras y señores. El encargado de las entrevistas es nuestro amigo Rubén Martínez Pérez. No sé qué tanto les pregunta, yo no alcanzo a escuchar nada. Yo nada más veo que mueven la boca, pero ¿qué les estarán preguntando? Es que no se escucha, no tengo forma de escuchar. Avanzamos, señoras y señores. Viene Maguey con la pelota número 9. 9 va a encarar, 9 se va a meter. Por ahí prefiere una asistencia a su compañero. Lanzamiento no hay nada. Y recupera la pelota el equipo de Tamix. Tamix avanza, es el número 9. Contrarremate adentro. No cuenta la canasta. Antes ya habían marcado los oficiales y va a tener dos posibles. Este número 9, Rubén, este número 9, ¿cómo lo apodan? No. Champion, ¿verdad? Exactamente, es el champion. Como que no tenía la seguridad. Avanza entonces Tamix. Tamix levanta el terreno, no hay nada. Ahí el número, ¿quién? Se están empujando ahí los abuelitos. Estos sí no se tienen respeto, ¿verdad? Ahí se empujó, pero el árbitro no marcó nada. Igual dijo, son clásicos estos señores. Son clásicos y a los clásicos hay que respetarlos, dice. Avanza entonces el número 11. Estamos con los verdes, con Maguey. Equipo Maguey, este es el 11, Reinaldo con la pelota. Reinaldo ¿para quién? Para el número 5, va a tirar. No hay nada, recupera rápidamente el equipo de Tamix. Viene Tamix, el abordaje número 4, 4 va a colar, no. Este 4 soltó la pelota, pensábamos que había asistencia, pero no. Soltó la pelota y se duele la muñeca. Por ahí fue un encontronazo, tiene que dos posibles o lateral. Dicen que tiene dos posibles, dice la oficial. Dos posibles y hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera en la duela porque estos van a ir a platicar otra vez. 4 minutos, 1-0 el marcador y así va a estar. Porque son los clásicos. De lo mejor, poco. ¿O cómo ves, Nibardo? Efectivamente, Ranulfo. Estos jugadores vienen a demostrar 60 años y poco más. Imagínense, señoras y señores, poco pesadito para ellos, pero con muchas ganas están demostrando este juego entre estos dos equipos, Tamazulapam y la agencia de Maguey. Adelante, Ranulfo. Muchas gracias, amigo Nibardo. Amigo Nibardo, él es el maestro de danza del grupo Shedumba. Tiene presentaciones por Sudamérica, ha ido a Sudamérica mi compañero. ¿A Europa ha sido? No, Sudamérica nada más, en Brasil. Ahí estuvo en Brasil. Bueno, después les platicamos esta historia. Ahorita está de narrador. Así que habilidoso el maestro Nibardo. Vámonos a las narraciones. Está en la pintura el número 4. Tamix prepara adentro. Lo bueno no se olvida. Este número 4. ¿Quién será este? Romeo, tal vez. Número 4. Prepara metralla, apunta fuego adentro. 3-0 el marcador. 3-0 el marcador ahorita. Es lo que aparece en el tablero. Viene el equipo de Maguey. Pablo con la pelota. Este número 7, Maguey con la pelota. Al número 9, el 9 buscando por dónde. Maguey se descontrola. Un triple, no, lo bloquean. Bloquearon al número 7, va a tirar, no puede tirar. La pelota se escurre. Sigue siendo para los clásicos del Maguey. O de Maguey, no se escucha mucho mejor. Viene el equipo de Maguey buscando. El número 4, Froilán. El 4 es Froilán. Perfecto, gracias Nibardo. El 4 es Froilán, el 9 es el champion, famosísimo champion. La edad avanza, Nibardo. La edad avanza, qué bárbaro. Viene el equipo de Maguey
con la pelota, 3-0 el marcador. Viene Maguey, va a entrar, ¿qué va a hacer? Maguey buscando al 7, Maguey con la pelota, Maguey buscando alegremente, va a tirar de 3, no hay nada. Ese tiro corto y desviado, ni siquiera se acercó al arillo. La oficial pide la pelota, los clásicos no van a obedecer. Yo me apresuro, dice, traigo prisa. Avanza el número 9, Champion, se le escurre la pelota, logra recomponer. Este es Froilán al 5, al 7, el 7 buscando lanzamiento de Champion. Es el clásico tiro contra remate y piso. Tiró, se impulsó y vámonos al piso. Perdió piso literalmente. Pero ya entre ellos se levantan. Estos señores clásicos nos están demostrando que en el deporte hay amistad. Y ante todo, después del brinco cae uno, alguien lo levanta y del equipo contrario, todo un mensaje que nos están dando. Avanzamos, vienen dos posibles para Froilán, para el número 4. 4 está en la pintura. 4 prepara metralla, observa el panorama, respira, adentro. Lo bueno no se olvida, 4-0 el marcador, 56 segundos en el tablero. Viene el segundo intento, va Froilán, prepara metralla, apunta fuego, adentro. Bueno y bonito para el número 4. Esa canasta a puro pelo, dijeran. Vámonos. Viene el equipo de Maguey. Maguey con la pelota. Maguey se equivoca, no sé a qué le estaba dando. Viene el ataque de Tamix, el número 4. Froilán, ¿verdad? Es el nombre. Ahí está Froilán, luciéndose en esta noche. Es su noche. El público, y es su público, es su cancha. Maguey está de visitante. Viene Maguey, es la agencia. Maguey, Florentino, número 9, va a colar. No entra Maguey, no entra. Tamix ahí para el 5. Un rompimiento largo, se va la pelota. Hubo la buena intención, pero finalmente pues ya no hay la velocidad y se fue. 4 segundos, 7-0 el marcador. 7-0. Viene el abordaje de Tamix. Aquí va a ser 2 más. No. Ya no cuenta, o sí contó. Ya no contó, dice el oficial. Dicen los oficiales que ya no cuenta y que son 7-0. Estos señores son todo un espectáculo en la cancha. Clásico, 60 años y más. Y faltan muchísimos partidos, muchos por jugar todavía. Así que usted prepárese. ¿Qué horas son? Vamos a revisar la hora, pero usted no me confía porque luego viene un retraso. Son las 7 de la noche con 8 minutos. Estamos en vivo y en directo desde Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes, la Sierra Norte. Usted se viene por Mitla, de Mitla va a agarrar el entronque, la autopista. Hay una desviación que dice hacia el Portillo, ¿no? Porque estaban mal, decía Potrillo. No, Portillo. De ahí entra la gasolinera, llega Yutla, llega Tama. Aquí estamos, a 2 horas de Oaxaca. Hora y media se va corriendo, pero ¿para qué corremos? A 2 horas de la ciudad de Oaxaca. Aquí estamos llevando y transmitiendo las emociones del partido de básquetbol. Es la Copa Regional Mije. Muchos equipos de la parte alta, media y baja. Adelante, señor Nibardo, todo tuyo la segunda mitad. Gracias, Ranulfo. Este amigo Ranulfo ha tenido mucha experiencia y aquí estamos. Es un honor estar con estos dos personajes que han estado narrando varios años, pero pues aquí estamos y apenas estamos iniciando con esto. A ver, este es el partido que estamos disfrutando, clásicos en estos momentos. Estos señores jugadores que han dejado huella y en estos momentos Tamazulapan, Tamix tiene lo suyo. Vamos a ver 4. Froilán, allí el Champions número 9, solito de media distancia y adentro. Esos jugadores se acuerdan de aquellos tiempos y ahorita lo están demostrando en estos momentos. Maguey quiere canasta. Vamos a ver qué hace este jugador. Entra ahí. El esférico es para el equipo de Tamix, como siempre, estos jugadores todavía tienen condición. Se ve que hay agilidad, hay movimiento, hay también juego, que es lo que necesitamos para ver este espectáculo de estos jugadores que han tenido
experiencia. Así es que en estos momentos el score de 9-0, en estos momentos 9-0, y este es el segundo tiempo. Así es que, señoras y señores, saludamos a toda la gente que nos está transmitiendo todavía aquí por medio de la radio Jumbo 107.9 en FM y también en la red ayuc.com, ayuc.tv en YouTube, y la gente que nos está viendo en diferentes lugares, pues saludamos a la gente. Ahí también nos estaban comentando que también la radio se escucha en la parte Valles Centrales y también del otro lado que estamos hablando por el Istmo, una parte también creo que sí ya se está escuchando la radio Jumbo. Esto es muy bonito, bueno, sí solamente podemos dar a conocer lo que está sucediendo en estos momentos. Pues avanzamos con este partido. Hay un canasta que hace este jugador número 9 de Maguey. 9-1 en estos momentos. Vamos de nuevo con clásico número 9, Tamix, número 5 allí con quién, con número 4, Froilán, los Champions de media distancia, se perfila y adentro. Este jugador no falla, este jugador de aquellos tiempos, imagínense, era un tremendo y todavía sigue. Ese es lo que estamos viviendo allí de nuevo. Champions, viene con todo, entra hasta el fondo y falta. Le cometen una falta que indica el señor árbitro. Así es que hay 2 tiros libres. Vamos a ver, hay tiempo fuera de ahí. Van a ir entre estos 2 equipos a la conferencia. ¿Cómo ves, Ranulfo? Ahí va avanzando el equipo de los clásicos. Ahí está Maguey, sufre Maguey. Va muy abajo, 1-11. Apenas acaba de entrar un puntito. Ya se ven más cansaditos los de Maguey, es más gorditos. Los de Tamix se conservan. Estos que comen 60 años y están sin engordar todavía. Bueno, es el espectáculo de los señores grandes y les programan su partido más temprano porque pues igual y más tarde ya se complica también por el frío. Pero finalmente ahí están jugando bonito. La gente ni siquiera aplaude, la gente como que le tiene respeto a los 2 equipos. Adelante, Nibardo. Gracias, Ranulfo, efectivamente es lo que estamos presenciando. La gente ya sabe, que estos jugadores, estos equipos fueron muy buenos defendiendo siempre lo que es su territorio. En este caso ahorita estamos viendo Tamix Champion. Ya le dieron el primer tiro, no hubo nada. Viene el segundo lanzamiento, vamos a ver con calma. Este jugador se perfila y no hay nada. Recupera Maguey, número 11, ahí a su compañero, este jugador número 8, por poco se va el esférico, y de esta manera, hay canasta de Maguey, 11-3 en estos momentos. Avanzamos tranquilamente. Champions número 9 en estos momentos. Busca con quién, un estilo único que tiene este jugador. Vemos allí este jugador 4, Froilán, ahí de nuevo, se entienden estos jugadores, un pase, pero hay una falta que indica el señor árbitro. Son tirables. Vamos a ver el primer tiro. Número 4 de Tamix clásico. En estos momentos estamos presenciando clásicos, niños y jóvenes están presenciando este partido. Vamos a ver el primer tiro. Adentro. Viene el segundo lanzamiento. Número 4 no perdona. Número 4, Froilán Tamazulapam se prepara de esta manera. Número 4 y adentro. 13-3 el score en estos momentos. 4 minutos por jugar. 9 Maguey entra hasta cocina y no hay nada. Recupera Tama tranquilamente. Froilán saben que van ganando, saben que van a llevar la copa. Así es que vamos a ver de nuevo. Número 4 allá al número 5, 7 y
Hay un pierde el esférico. El esférico es para el equipo de... Vamos a ver, hay un cambio que pide Tamazulapan, entra el número 11 y sale el número 8. Así es que avanza este partido, el esférico es para el equipo de Maguey. Avanzamos con este partidazo que un poquito flojo, cansados, a lo mejor Maguey, como decía Ranulfo, un poquito llenitos, pero pues ahí están de igual forma con todo. Pero Tama tiene jugadores todavía que sí responden. Ahí está, ahí vemos al número 9 Champions, número 4 y otros jugadores que también tiene lo suyo. Así es que el número 6 Maguey de media distancia, no hay nada, recupera jugador de Maguey. Número 8 al número 9, quiere intentar, pero combina a su compañero y el esférico sale de la cancha. No se entendieron estos jugadores de Maguey. Avanza Champions como siempre, número 9 en estos momentos, busca con quién, ahí con número 5, 7 al número 5, 5 al número 4, Froilán Champions, una pinta y canasta. Qué manera tiene juego este jugador, mucha experiencia, la maestría en estos momentos que estamos presenciando. Así es que siempre, en donde quiera que estuvieron pisando cancha, dejaron huella. Y así es como estamos presenciando lo que estamos viendo en estos momentos. Así es que Champions número 9 pide al árbitro que vea bien. Sabe que le agarraron el esférico, se les escurre este jugador número 9 Champions. Entonces el esférico es para el equipo de Maguey. Así es que de aquellos tiempos era diferente, pero aquí han cambiado las reglas, las normas. En estos tiempos estamos en 2022. Así es que nuevamente número 12 se quiere tirar de media distancia, combina ya su compañero Maguey el nuevamente, número 12, ahí de nuevo al número 9, combina, quieren canasta, entra número 9 hasta el fondo y adentro. Y esta es la manera que traen Maguey, se están despertando poco a poquito. 15-5 en estos momentos. El tiempo va terminando, segundos para que termine este partido. Este es la combinación, el pase que no sale. El esférico es para el equipo de Maguey. En estos momentos número 8, vamos a ver qué hace. Es el esférico para Maguey. Se equivoca, número 4 de Tamex y adentro. Terminando la combinación, otra vez se les escurre el esférico, este jugador de Maguey. Hay un cambio que todavía piden, faltan 13 y contando para que termine. 13 segundos. Vamos a ver el número 9, Champions. Ahí el número 11, solito y adentro. Así es que 19-5. Tamazulapan defiende, jugadores buenísimos. Así es que en estos momentos gana el campeón Tamazulapan, Ranulfo. Al final se enojaron los de Maguey, pero ya están saludándose, son grandes cuates, son compadres tal vez de hace muchísimos años. Marcador final 19-5, ganó el equipo de Tamazulapan. Nombre de batalla, Tamix, bonito uniforme en color oscuro. Ahora sí, Rubén, aplícate, hay que platicar con el champion, ¿qué te parece? ¿Dónde se fue Rubén? Se nos fue el Rubencio. Bueno, igual y sepa dónde se fue Rubén. Bueno, ahí vamos, señoras y señores, ¿quién se viene? Esto ya es historia. Ahora, me parece que ya se viene otro bonito partido. Aquí sí hay campeón, perfectamente entendido entonces. Aquí ya se viene otro juego. En este caso, Tepantlali contra Tamazulapan Master. Tepantlali contra Tamazulapan Master. Y para la gente de Tlahuitoltepec se viene
Tamazulapan contra Tlahuitoltepec Cadetes femenil. Después Tamazulapan contra Ayutla Cadetes varonil. Tamazulapan contra Totontepec juvenil femenil. 4 palos contra Tamazulapan veteranos femenil. Luego Tierra Blanca contra Santa Cruz Tlahui juvenil varonil. Luego se va a venir Tlahuitoltepec contra Ayutla en libre femenil. Y finalmente Tlahuitoltepec contra... ¿Quién ganó en veteranos? Me parece que está... ¿Cómo se llama este equipo? Ahorita les investigo. Y al final, platillo fuerte, Totontepec contra Juquila, libre varonil. Son los siguientes partidos que estamos viendo, que estamos presenciando aquí desde donde estamos ahorita. ¿Quiénes vienen? Se para un poquito aquí las actividades. ¿Quiénes vienen? No te investigamos. Es así como el ciudadano Medardo Palacios Domínguez hace esta donación de la copa. Claro que sí, junto a su esposa, la ciudadana Maribel. Ambos donan esta copa para el fútbol en el Baby Foot femenil en su primera versión. Esta es la primera versión de Baby Foot femenil y al parecer esta copa se queda en Tamazulapan porque los ganadores de la rama femenil se lo llevó Tamazulapan en el Baby Foot. De igual manera, en el fútbol varonil se lo llevó Tamazulapan. Ambas copas se quedan en el municipio. Fuerte los aplausos, público presente, por favor, que se escuchen más fuerte. Y se va preparando en la categoría de máster Tepantlali y Tamazulapan. En la categoría de máster que se vaya preparando Tamazulapan y Tepantlali. En estos momentos los donadores de esta copa van a tomar su lugar correspondiente en la mesa de honor con la leyenda Copa Ayuc, edición 36ª 2022. Ahí está, señoras y señores, la presentación de otra copa para Baby Foot, según hemos escuchado. Ahí el sonido local y se queda en Tamazulapan, el Espíritu Santo, mije. Le digo algo bien está haciendo Tama porque hay muchos equipos en la final. Algo que debemos que retomar en los diferentes municipios. Porque el deporte, me parece que la reflexión de todos tus entrevistados, Rubén, es que tiene que haber apoyos, tiene que haber inversión. Esto también es dinero y se tiene que hacer por el bien del deporte y por el bien de la mente sana en un cuerpo sano. Ese es el dilema que hay que estar haciendo siempre. Mente sana en cuerpo sano. Y eso lo logramos haciendo deportes. Y eso lo logramos fomentando, pues, de alguna manera, esta motivación extra, infraestructura, seguramente entrenadores, entrenadoras, seguramente fogueos. Todo eso implica un gasto, pero vale la pena. Hay equipos que han estado ganando por la vía propia, hasta donde alcancé a descifrar en las entrevistas, y se supone que eso no tendría que pasar. Se supone que lo que tendría que pasar es que la gente apoye a los deportes. Cualquier deporte es bueno. Aquí estamos viendo básquetbol y estamos viendo fútbol rápido. Se viene máster varonil. ¿Y hay máster femenil? No, ¿verdad? No hay máster femenil, solamente máster varonil. Aquí va a jugar el equipo de Tamazulapan. Me estaban haciendo la observación que como que se escucha que digo Tamazulapan, con M, con N, y debe ser Tamazulapan. Ahí estamos. Qué bueno que la gente también nos hace observaciones. Estamos obviamente abiertos. Y Santa María Tepantlali contra Tamazulapan del Espíritu Santo, mije. Estamos en la fiesta de Santa Rosa de Lima y se aprovecha para el 36º campeonato de básquetbol.
y el primero supongo que de fútbol. Pero vamos con el 36º campeonato de fútbol, que diga, de básquetbol, donde la gente viene, donde la gente se divierte, donde el público revienta sus gargantas, donde el público ahorita está esperando, que se va calentando más y más y más. Terminando este partido, se viene Tlahuitoltepec contra quién, contra Ayutla me parece. Tlahuitoltepec contra, ahorita lo investigo, es Tamazulapan contra Tlahuitoltepec en cadetes femenil. Tamazulapan contra Tlahui, no se nos duerman. Ustedes sigan escuchando que aquí seguimos hablando. Aquí estamos en la gran festividad, en este torneo muy importante. Bueno, es el más importante de la región Mije en cuestión de básquetbol, porque son muchos equipos. Tlahuitoltepec metió a muchos equipos. 3 llegaron a la gran final. Hay que seguir entrenando, hay que seguirlo fomentando. Se trata de mente sana en cuerpo sano. Se trata de no inducir al vicio desde temprana edad. Mejor que jueguen los jóvenes. Eso es tener una sociedad sana y eso le apostamos. Y por eso es que fomentamos también en la Radio Jambó el deporte. Y el deporte, el básquetbol. Y como aparte nos emociona, nos apasiona, pues ya es doble ganancia. Y aparte nos están dando nuestra agüita acá, nuestros jugos. ¿Qué más podemos pedir? Más que todo salga bonito, que usted lo disfrute allá en casita. Ahorita ya está entrando la noche. Ya son más de las 7 me parece. Entrando la noche en este momento, las 7:26. Hora local. Y se viene Tepantlali contra el equipo de Tamix. Este es Máster Varonil. Máster Varonil, adelante, compañero y amigo Rubén Martínez Pérez. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a comenzar con este bonito partido. Todo tuyo la primera parte. Adelante, Rubén Martínez. Bueno, gracias Ranulfo. En efecto, pues muchísimas gracias. Seguimos con la transmisión de este evento deportivo en la cancha municipal, en esta monumental cancha enlonada, sin problemas de lluvia, solamente algunas gotas que veíamos ahí que se estaban limpiando. Bueno, pues entonces secando más bien el terreno de juego. Vámonos con estos señorones de 50 años y más. 50 años y más son los que pertenecen a la categoría de Máster. En esta ocasión el equipo de Tamazulapan, Tamix, otro equipo que metió a la gran final, y el equipo de Tepantlali. Tepantlali también metió a la gran final ahora en la categoría de Máster. Comunidades que están metiendo equipos a la gran final. Vámonos entonces al terreno de juego. El esférico es para el equipo de los blancos. Uniforme blanco, franjas verdes, que presenta así la escuadra, el pentágono de la selección del equipo de Santa María Tepantlali. El 15 de agosto tuvieron su festividad, próxima festividad, la próxima semana, 5 y 6, 7 de septiembre, tendrán otra festividad, pues la comunidad de Tepantlali. Seguramente si hay convocatoria para Máster, muchos de esos equipos entrarán a participar en esta convocatoria. Vámonos entonces al esférico, es para el equipo Tamix por conducto de este jugador número 17 tiene el esférico, ahí el número 9, el 9 buscando por dónde en esta área de los 3 puntos, rotación para su equipo, así lo hace el número 12, pase asistencia, el número 9, adentro, se abre el marcador para el equipo de Tamazulapan, 2-0 es el marcador. Vamos a ver la respuesta del equipo de Tepantlali. Estamos en la categoría de Máster, 50 años y más. Máster tira, Tepantlali nada, tiene el equipo de Tamix, número 12, jugador número 12, se va con este pivoteo con la mano, la zurda, y el esférico es para el jugador número 9 aquí en al 10, al 5 es el 5, aquí el número 15, se va el 15, combinación aquí, al número 8, tira y nada. Vaya, este jugador resorteo, pero lo molestaron y parece ser que saque línea de fondo. Jugador número 8, es 9, jugador número 9, pone en movimiento, el número 8 tira, tablerea, pero nada, no tuvo suerte. Mientras tanto el abordaje, el número 8 del equipo de los blancos de Tepantlali, tira y nada. El esférico finalmente es el señor árbitro, dice que
Es pelota para el equipo de los blancos. Sí, es para Tepantlali. Tepantlali de nombre Kumuk Penmije, número 8. Tiene el esférico ahí en esta esquina este jugador de Tepantlali. Pero vaya qué jugada quiso realizar solamente. Tocó la red este esférico y no llegó al destino, al receptor. Número 8 mientras tanto. El esférico número 8. 8. El 8 tenía el esférico, pero se le fue la pelota. Así es que, señoras y señores, estamos, ¿cómo ves, Ranulfo? Estos señorones de 50 años y más. Estamos comenzando a vivir lo que es Master 50 y más y están jugando hasta ahorita, respetándose mucho. 2-0, es nada para nadie. Ahí está nuevamente otro equipo de Tamazulapa, ahora contra el equipo de Santa María Tepantlali. Empezando los albores, a ver, por el bien del espectáculo, que haya más canastas. Lo que sí vemos es más velocidad que los clásicos, más velocidad en Master. Todavía se conserva, por lo que estamos apreciando. Adelante, Rubén. Bien, después del tiempo concedido, recibieron las instrucciones de su señor entrenador, muy joven. Ahora sí, los jóvenes dando orientación pues ya a la categoría de máster. Vámonos entonces, el esférico Tepantlali, jugador número 7, ¿quién? Al receptor, que se va al número 9, tira y nada, pero ahí la defensa del equipo Tamix, tiene el esférico número 12, rompimiento el equipo Tamazulapan, ¿a quién? Prefiere retrasarla, número 17, fintea, el número 8, el 17, pie por poco pierde el esférico. Pero tampoco pudo controlarla este jugador número 8 del equipo de Santa María Tepantlali. Tepantlali forma parte del municipio de la zona alta de los Mijes. Así es que zona alta, zona fría, por supuesto, Tepantlali. Vámonos entonces en movimiento el esférico el equipo de Tama. Tama buscando número 17, ahí el número 9. ¿Quién? Encuentra receptor el número 12. El número es 12, tira, no. Que dice ahí, saludos Froilán de Tama, número 4, saludos desde Nejapa, que de Madero, Nejapa, ¿dónde? Bueno, entonces, ahí en Nejapa puede ser de diferentes lugares. Mientras tanto, el número 8, Tepantlali tira y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el número 12, ahí jugador número 10, ahí en la combinación, el número 15 del equipo Tama, en la recepción el número 17, tira, pero nada. Lo tiene el equipo de los blancos. Tepantlali número 7, se va, tira y nada. Vaya, no tuvo suerte en estos intentos de tiro que tiene el equipo de Tepantlali. Categoría máster varonil. El número 17 tiene el esférico del equipo Tamix. Número 17 Tamix buscando por dónde, quién. Ahí la rotación de sus compañeros. Prefiere tirar, entrar, pero le cometieron una falta. Cosa que entonces se va a la posición de los tiros libres. Jugador número 17 de Tamix. Número 17 se perfila número 17 a la línea. El primer lanzamiento adentro. En este segundo rebote el esférico entra al arillo. Vamos a ver el 17, segundo lanzamiento libre. Y nada. En este rebote lo tiene el equipo Tamix, número 12 a jugador número 9, combinación al 12, tira y tampoco. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo. Dice la oficial, dice que es para el equipo de Tamix. Número 17 tiene el esférico, número 17 marcador 3-0 es el marcador favoreciendo al equipo de Tamix. Y rápidamente el equipo número 9 de Tamix dejándose para un momento el número 17 en la recepción, quiere entrar, combina, asistencia, tablerea jugador número 8. Bonito resorteo del equipo de Tamix, número 9. Mientras tanto, el equipo de Tepantlali, número 8. El 8 buscando ahí a su compañero. Recepción nuevamente el 8. Se va el 8. Quiere tirar el 8. Le quitaron el 8, el esférico. Rápidamente se va Tamix, número 17. 17 se tardó en cámara lenta. Iba corriendo. Lo alcanzaron y lo bloquearon. 17.
Estaba como que contando los pasos este 17, pero para eso consiguió este 17, 2 tiros libres. Vamos a ver, el marcador es de 5-0. 17, primer lanzamiento libre y adentro. 6-0 es el marcador, 6-0. Vámonos entonces, el número 17, segundo lanzamiento libre. Este señorón, más de 50 años. 17, tira, adentro. 7-0 es el marcador. Vamos a ver en qué momento abrirá el marcador el equipo de Tepantlali. Número 11, Tepantlali. Aquí en el número 8, 11 en la recepción nuevamente. Se quiere meter, combinación al 8, se va al 8, tira el 8. Lo bloquearon al 8 y robo de esférico del equipo de Tepantlali. Pero le cometieron una falta. Este jugador se coloca en la línea de los tiros libres, jugador número 8 de la selección de Tepantlali. Tepantlali número 8, vamos a ver si aquí se abre el marcador, al menos un punto, pero tiene 2 posibles. El primer lanzamiento libre, el número 8, Tepantlali, la falló, fallando este tiro, este jugador número 8. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre del jugador número 8 del equipo de Tepantlali. Número 8, tira adentro, se abre el marcador para el equipo de Tepantlali. 7-1 es el marcador, 7-1. Al abordaje, pivoteando el esférico, este jugador número 17 de Tamix. 17, combinación, ahí el número 9 al 12, el 12 se va, con permiso, dice, tira, pero nada. El esférico nuevamente, otra vez en el remate, el número 12 adentro. 9-1 es el marcador en estos momentos. El equipo de Tamix aventajando. Número 7 de Tepantlali. Ahí el número 9. El 9 de Tepantlali buscando por dónde quiere meterse entre 2. Pierde el esférico, no recupera. El número 8, triple 8 Tepantlali. Nada, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tamix. Tranquilizando la jugada este señorón. Mientras tanto, al abordaje rápidamente el número 15. El 15 de Tamix. Número 12 al 9, se combinan ahí, pero se acabó el tiempo. Se acabaron los 10 minutos. Se acabaron los 10 minutos en este primer tiempo. Así es que, señoras y señores, ya ha caído la noche en este lugar, en este territorio del mundo. Aquí en la región Sierra Norte de Oaxaca se ha caído la noche. Por lo tanto, entonces, pero seguimos nosotros y sigue precisamente este partido. Vamos entonces a darle los micrófonos a nuestro compañero Nibardo para que narre las emociones del baloncesto en esta categoría de máster varonil. Señorones, más de 50 años que están en la gran final, Santa María Tepantlali y la selección de Tamazulapan del Espíritu Santo. Adelante, Nibardo. Gracias, Rubén. Así es como estamos viendo estos dos equipos entre Tepantlali y Tamix. En estos momentos la ventaja lleva Tamazulapan. Tepantlali, Javier, número 8, este jugador estrella. Vamos a ver, estamos en la categoría de... Estamos aquí ahorita en la categoría de máster. Eso es lo que estamos presenciando en estos momentos. Avanzamos con este partido en este esférico. Es para el equipo de Tepantlali. Número 8, allí una finta. Número 9, Félix quiere tirar. Número 11, Gil, allá el número 8, Javier, vamos a ver, Javier de media distancia y no hay nada. Recupera y hay una falta. Hay una falta que comete Tamazulapan. Hay 2 tiros libres que tiene este jugador máster, categoría máster, que estamos presenciando en estos momentos. Tepantlali contra Tamix. Número 5 se prepara de esta forma y no hay nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento de Tepantlali. Desaprovecha este tiro, viene el segundo. Vamos a ver, tira y adentro. Ahí va aumentando 2 puntos. En estos momentos, 9-2 en estos momentos. Tamazulapan en estos momentos, número 17.
La agilidad que todavía tienen estos jugadores. Master número 12 quiere ir, busca a su compañero número 8, intenta, y el número 5 tira y adentro. Una bonita jugada que todavía tienen Tamazulapan. Tepantlali está perdiendo, Tepantlali tiene que ver, tiene que buscar. Así es que 12, Tamazulapan responde de esta manera, el esférico son para ellos. Número 17 tranquilamente va avanzando, Tamazulapan va. Busca a su compañero allí nuevamente al número 12, Tamix de 3 y adentro. De 3 puntos, un triple, 14-2, van sumando, van aumentando su puntaje. Viene este jugador de Tepatlali de 3 y le queda corto. Así es que es un partido que estamos viendo. Tepatlali está muy flojo en estos momentos. A lo mejor en sus tiempos, que cuando pues estaban en su tiempo pues eran... hay otros jugadores que veo que no estaban dentro de la quintilla, pero pues sé de lo que están demostrando en estos momentos. 14-2 en estos momentos. El esférico es para el equipo de Tepatlali. Gil, allí de nuevo a su compañero Javier, número 8. Javier, así es como en estos momentos combina a su compañero número 7. Busca con quién, este jugador desde triple y por poco. El esférico no cae al aro, no quiere, así es que no cayó. Hay una 14-2 en estos momentos, señoras y señores. Tepatlali va perdiendo. Tepatlali. Ese es el partido que estamos viendo. Master en la rama varonil. Parece ser que Tamazulapan va a ser el triunfador. 6 minutos y contando para que termine. 14-2. Tepatlali tiene que hacer algo. Hay tiempo todavía. Hay tiempo para que estos jugadores, este equipo de Tepatlali, tiene que ver la manera, las estrategias. Así es que Tamazulapan defiende su territorio. Excelentes jugadores. Allí Javier tira de esta manera, no hay nada de media distancia. En estos momentos Tamazulapan, Tamix, número 12, dice con calma. Número 17 en estos momentos. 17 va tranquilamente, busca con quién ahí, con el número 12. 12 busca. Este es el partido. Este es lo que estamos viviendo. Un pase bonita y no hay nada. Hay una combinación bonita, pero el esférico es para el equipo de Tepatlali. Hay tiempo fuera que pide. Me parece ser que es Tamazulapan. Esto es lo que estamos viendo, señoras y señores. Este es el partido. 5 minutos para que termine. El marcador 14-2 en estos momentos. 14-2. Este es el partido. Hoy estamos presenciando en la Copa Mije 2022 en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Así es como conviven, dialogan entre los Mijes. Y eso es lo que estamos viendo, la hermandad, la gozona. Esa es la deportiva, la convivencia deportiva. Así es como avanzan en estos momentos. El esférico le corresponde para el equipo de Tamazulapan. 4 minutos sin contando. El esférico es para Tamix. Tamazulapan Mije, Tamix. Tamix, número 12, número 17. 17, tranquilamente este jugador, este tirador de triple. Vamos a ver al número 9, quiere tirar, busca ya número 8 con media distancia, debajo del tablero, recupera al número 9 de Tepatlali. Nuevamente Tamazulapan, 17, va tranquilamente, saben que ya van ganando.
Saben que solos van a ser los triunfadores, así como responde en estos momentos Javier. 8, necesita a alguien, pero pues hay una falta que comete Tamazulapa. El esférico es para el equipo de Tepatlali. Vamos a ver qué dice el señor árbitro. Me parece ser que hay un saque lateral. El poder del esférico es para el equipo de Tepatlali, de triple y no hay nada. Este jugador desesperadamente tira desde 3 y no hay nada. El esférico nuevamente, este jugador número 6 se perfila y una tapón que le hacen a este jugador y el esférico sale de la cancha. Avanzamos con este partido. Hay un tiempo fuera que piden estos equipos. Así es que tienen que ver. Son 2 minutos y contando para que termine este partido. Este partido, como ya decía hace rato, está flojo. Tepatlali anda perdiendo. Tepatlali viene, no hay una organización. Así es que no vienen preparados, pero pues ahorita eso es lo que estamos presenciando. Tamazulapan viene con todo. 14-2, defienden como debe de ser estos jugadores de Master. Master viene con todo. Así es que entre estos dos equipos, Tamazulapan, Tepatlali, el esférico es para el equipo Tepatlali. 2 minutos y contando para que termine. Tepatlali, Javier busca con quién, allí con número 9, Félix, y hay un antes. Hay un foul número 12 que comete número de Tamazulapan, número 12, el esférico es para el equipo Javier. 8, Tepatlali, busca con quién, con Gil, allí el número 7 se perfila de media distancia, no hay nada, recupera este jugador y número 17 controla, coordina y dice avanzamos despacio, vamos, sabemos que vamos ganando poco a poquito. Así es como va terminando este partido. Va terminando 1 minuto y contando. Número 9, Tamazulapan. Tamazulapan. Así defiende Tepatlali. Defiende Tepatlali y todavía vemos, quieren más canasta Tamazulapan. Avanzan al número Tamazulapan en estos momentos tiene el esférico número 17, este tirador allí al número 10 con una media vuelta y no hay nada. Avanza Tepatlali rápidamente. Vamos a ver qué hace este jugador número 8, Javier allí a este jugador número 11-6, nuevamente a número 8, Javier tira y no hay nada. Segundos para que termine. Así es como Tamazulapan todavía consiguen con sus 2 puntos. Así va terminando este partido. Triunfadores ya son estos equipos de Tamazulapan desde la categoría de Master. Así de media distancia tira este jugador de Tepatlali. Y Tamazulapan tranquilamente va avanzando y va terminando este partido. Señoras y señores, ese es el partido que estamos viendo. Este es el partido que estamos viendo ya los finales. En estos momentos termina este partido. Master Tamazulapan contra Tepatlali. Adelante, Rubén. Bien, entonces ahí está, terminó este partido. Decir de emociones, bueno, por supuesto, dependerá de cada partido, y pensar también que a partir del siguiente partido ya viene lo emocionante, por el tipo de juego, por el tipo de jugada, por la emoción, también por las comunidades. El siguiente partido pues es la categoría de cadetes femenil, por lo cual pues ya con técnicas de jugada, con técnicas también de jugar al básquetbol, llegaron equipos, los buenos equipos, llegan localidades. Hay efectivamente delegaciones y delegaciones, nos vamos a referir a comunidades. Delegaciones que han presentado pues desde un equipo, que representan a su comunidad un equipo, tal es el caso de Ayacaxtepec, parece, un equipo que en este caso estuvo presente.
hay equipos que presentan 2 equipos, hay comunidades que presentan 2 equipos, hay comunidades que presentan 3 equipos, pero hay comunidades muy grandes que también presentan muchos equipos, entre ellos la comunidad de Tamazulapan pues ha ingresado pues varios equipos atendiendo casi a todas las categorías y según las ramas también la convocada. Y por supuesto también la comunidad de Tlahuitoltepec que ha traído varios equipos y lleva varios equipos, como también a la región zapoteca, y que bueno, vamos a también en este caso para llevarle las emociones. Entonces, y bueno, pues así la información, así en este caso. Y estamos dándolo a conocer. Parece ser que nos vamos a mover un poco, a ver cuál es el asunto. Bueno, pues yo creo que nos están... No, muy bien, a lo mejor nos movemos tantito, nada más, seguramente, bueno, porque en este espacio también nos dieron escenario para los medios, nos dieron el espacio, y que bueno, entonces se está anunciando como que el siguiente partido, pensar, Ranulfo, que a partir de ahora viene lo emocionante del básquetbol. Ya son casi jóvenes y jovencitas. Ahora pues empieza en este caso la categoría de cadetes que juegan pues ya con cierta fuerza, también con cierta técnica, y es lo que estamos dando a conocer. Tus impresiones, Ranulfo, porque a partir de ahora vamos a darle entonces más emoción al deporte de básquetbol. Claro que sí, Rubén, eso es lo que sigue precisamente, más emoción, más velocidad, más técnica, más puntería. Aquí afortunadamente... perfecto, fíjate ese anuncio. Y otro equipo, el que pierda, tendría que jugárselo en la nueva versión, pero tendría que ganarlo 3 veces. Hoy se lo lleva Tlahui, o hoy se lo queda Tama. Es el ingrediente que tiene. Así que las copas, decía hace rato, cuando empezó en... Ahí están los anuncios, la copa. Si se va Tlahui, ahí se queda. Ahí se quedaría la copa. Así está el trabajo que les toca enfrentar, que les toca hacer las jugadoras. Entrenador en turno es el profesor Pedro. Y hace rato cuando fuimos a caminar, ahí estaban ya haciendo sus calentamientos. Serias las muchachas. No veo nervios, están sumamente concentradas. Es más, hasta sonriendo. Enfrente van a tener un equipo, a la poderosísima escuadra de Tamazulapan. Tamazulapan Mije está en cadetes femenil, y de aquí en adelante sigue cadetes varonil seguramente, y más velocidad, y más velocidad, y más velocidad. Esto es pum, 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 hasta llegar a la libre. Y en la libre está esperando Totontepec contra Cáscaras de Juquila. Imagínate, eso va a ser a morir, eso va a ser velocidad pura. Los equipos que llegan a estos escenarios, a este día, a esta hora, son equipos que han estado peleando al tú por 3 días, sábado, domingo y lunes, y esto era lo esperado. Tlahui metió 3 equipos a la gran final, este es el primero. Vamos a ver si se va a la copa. Seguramente ahí deben estar las autoridades de Tlahuitoltepec observando también a las jugadoras, a las mujeres que siempre dan la cara. También en la libre femenil está Tlahui, en la libre femenil también está Tlahui en veteranos varonil. Son los 3 equipos que metió Tlahui, y por el cual obviamente para la gente que nos escucha allá en Tlahuitoltepec, saludos cordiales. Por el otro lado está el equipo de Tamazulapan. Ahí está Tamazulapan ya preparando todo, es local y está ganando. Todas las copas que hemos visto está ganando Tamazulapan. Algo bien están haciendo, y es obviamente contar con un sistema sólido de entrenamiento, supongo. O a lo mejor son muy disciplinadas o disciplinados, dependiendo, y con eso también el trabajo sale. Todo listo, todo preparado, señoras y señores, en breve para la gente. En breve entonces, para la gente que está escuchándonos, se nos viene bonito partido. Como que se me bajó el volumen. ¿Qué pasó, señoras y señores? Ahí estamos. También estamos saludando a la gente de las redes sociales, ayuk.com, Jambó Radio Comunitaria. Ahí también estamos para que usted nos escuche, para que podamos estar en sintonía directa.
Ahorita le paso las páginas que me pasa mi compañero y amigo Toño, ya de muchos años también trabajando. Ayuk.com, este es Facebook. Jumbo Deportes, Facebook. Radio Comunitaria Ayuk Jumbo, ese es Facebook. Y finalmente también estamos en YouTube, se llama Ayuk TV. Y obviamente estamos en el 107.9 de frecuencia modulada. Agradecer a nuestro amigo Memo, a Pognet, la empresa que nos está patrocinando el servicio de internet. Muchas gracias, Memo, por este servicio de Pognet, que estamos aquí desde Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes. Para todo el mundo donde llegue también queríamos comentar que estamos llegando al Istmo Oaxaqueño, que estamos llegando a la zona Zapoteca, que estamos llegando a la Sierra Sur, allá por Miahuatlán, nos hablaba la gente. Saludos cordiales. El básquetbol es religión, el básquetbol es pasión, el básquetbol es obviamente el deporte por excelencia. Se viene entonces, se viene el bonito partido entre Tlahuitoltepec, bonito uniforme, sigue siendo la marea azul, contra el equipo de Tamazulapan. Tamix, nombre de batalla. Tamazulapan con M al final. M de mamá. Así que ya se viene este bonito partido. Esta es la final de cadetes. Cadetes femenil. Más velocidad, más emoción. Ahí va a estar el brinco entre dos. Pelota en el aire y juego. La tiene rápidamente el equipo de Tlaui, número 7. Primera aproximación, no hay nada. La recupera rápidamente el equipo de Tamix. Esta es la 87 Tamix. A la 1, a la 0-1. Viene Tamix con la pelota, avanzando, botando con ambas manos, se perfila, se mete, no hay nada. Hay una falta que le marca el señor oficial y la pelota se detiene momentáneamente porque va a ser tirables a favor del equipo de Tamix. Tamazulapan está en la pintura, va a tener dos posibles. Tamazulapan prepara metralla, observa el panorama, bota, respira, adentro. 1-0, va arriba Tamix en este momento, es la primera parte. Viene el segundo intento para Tamix, prepara metralla, apunta a fuego. Cerca nada más, lo recupera rápidamente el equipo de Tlahuitoltepec. Avanza Tlaui, Tlaui, nombre de batalla, ¿qué va a hacer? Va a colar de reversa, no entra. Se le fue el ángulo de disparo, quiso componer, no. Pierde la pelota Tamix, la tiene Tlahuitoltepec, en este momento se pelea fuerte. Viene Tlahuitoltepec, número 14, lanzamiento, no hay nada. Se vuelve a pelear la pelota y se sale. ¿Y va a ser para quién? Va a ser para Tamix. 1-0 el marcador. Avanza Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Viene 1-0 el marcador favoreciendo Tamazulapan en este momento. Pase picado lateral. Viene la jugadora número 17. Lanzamiento, no hay nada. La pelota lo tiene en su poder el equipo de Tlahuitoltepec. Cadetes femenil. Viene Tlaui. La número 4. Bota la pelota alegremente. ¿Para quién? Equivoca, no levanta la vista. Compone la número 7. Ahí haciendo labor de sacrificio y recibiendo la falta. Así está el partido, señoras y señores. Calientito, calientito está empezando. Son 10 minutos, pero ya quedan 8. Y vamos avanzando la pelota. Ahí con la número 7. 7 por poco y le quita la pelota. Ahí nuevamente avanza Tlahuitoltepec. Lanzamiento. ¡Oh! No hay nada. Se pelea a ras de piso y dice el oficial que hay una falta. Me parece que de las 5 de Tlahuitoltepec y saque por la línea de fondo. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Tamix. Tamix avanza. Es la número 87. ¿Para quién? Para la 01. Tlaui quiere quitar. No pasa nada. Entra Tamix, la número 23. Se perfila. Lanzamiento, no hay nada. ¿Quién tiene el rebote? Lo tiene rápidamente Tlahuitoltepec. Es la número 14. 14 quien va a encarar, quien avanza. Se perfila, encuentra al número 8 en su camino. Viene Tlaui. Tlaui la 14. La 14 va a tirar. No hay nada. No entran las canastas para Tlaui. No entran las canastas. Primeras impresiones, amigo Rubén Martínez. ¿Cómo ves? Estamos en los inicios. 7 minutos, se ha jugado 3 minutos. Adelante. Pues fíjate que 3 minutos ya hay una canasta, pero de un punto. Esa es la cuestión y le restan 7 minutos a este partido y que bueno, poco a poquito pues va seguramente con el estado un poco frías las muchachas ambas del equipo, más bien ambos equipos, es lo que se está marcando, se está observando pues en este inicios, primeros 3 minutos de esta gran final en la categoría de cadetes femenil entre la selección de Tamazulapan y la selección de Tlahuitoltepec. Vámonos, se va a reiniciar este encuentro después del minuto solicitado. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, Rubén, regresamos a las acciones del partido.
Vámonos, la primera parte 0-1. Viene el avance de Tamazulapan, la número 87. 87 con la pelota. Busca el panorama, observa a quién encuentra. No encuentra receptora. Cuando no encuentra es que hay mala concentración. Pierde la pelota el equipo de Tamazulapan y viene el avance del equipo de Tlaui. La 7, nada para nadie. Es un puntito nada más hasta ahorita. Viene el avance, la número 7. Avanza, bonito manejo de pelota. ¿Para quién? Para su compañera. Va a tirar de 3. Y no entró. No entró, yo pensé que había entrado. La pelota ya está en poder de Tamazulapan. Tamazulapan casi le presiona a Tlaui Toltepec desde abajo. Hay una falta. Tlaui Toltepec empieza a presionar desde abajo, no quiere que avance Tamix. Hasta ahorita 1-0 el marcador, viene Tamazulapan. Tamazulapan en el abordaje, la 87. Ahí para su compañera la número 01, la 01, la 01 buscando por dónde. Quiere, bota con la mano izquierda. Avanza Tamazulapan, Tamazulapan buscando por dónde. Tratan de dialogar, tratan de buscar el tiro. Y viene el tiro. Adentro no hay nada, no hay nada, no hay nada. La pelota lo tiene Tlaui, la pelota lo tiene Tlaui, pero rompimiento largo, pero obviamente sin colocación y se pierde este avance. La pelota se escurre, pero sigue siendo para Tlaui Toltepec. 14 con la pelota. Ahí en corto, para la 5 va a tirar. Tira sin levantar la cabeza, lanzamiento de Tlaui, no hay nada. La pelota está en juego, la recupera rápidamente Tlaui Toltepec, se mete. Recibe una falta y va a tener dos posibles. Son jugadoras muy alegres, muy versátiles. Están en la edad de ser cadetes. Inicios de bachillerato seguramente. Avanzamos, se va a la pintura. La jugadora de Tlaui Toltepec prepara metralla, observa, apunta. No hay nada. Segundo intento, este es oro molido. Este es oro molido para el equipo de Tlaui Toltepec porque urgen las canastas. Segundo tiro, no hay nada. Corto el tiro, no hay colocación. La pelota se va, la oportunidad. Hay una segunda falta que comete la número 8 del equipo de Tlaui. Y va a ser saque lateral a favor de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. La 01 avanza, se lo pasa a la 87 que es la movedora. La responsable de mover la pelota por toda la cancha y de ubicarla. Viene la 1. La jugadora de Tamazulapan, pase picado lateral a la 13, coloca a la 7, lanzamiento adentro. 3-0. 3-0 el marcador, favoreciendo Tamix. Sufre Tlaui Toltepec, avanza Tlaui, viene la número 8 me parece. 8 se resbala, pierde la pelota, no, puede componer. Regresando, quien tiene ese pelea a ras de piso. La pelota ya en poder de Tamazulapan, avanza Tamazulapan, le va a meter velocidad, tira, no hay nada. Se va a venir un tiempo fuera porque esto está más que caliente. Ahí está Néstor Ventura, ahí está el profesor Pedro Díaz me parece. Ahí están platicando. ¿Cómo ves tus impresiones, amigo Rubén? Pues el equipo de Tama avanzando con estos puntos que está en aumento. 3-0 es el marcador. Por supuesto ambas escuadras van a recibir las indicaciones de sus señores entrenadores. Ya es lo bonito de esto del deporte, el uniforme que presentan los entrenadores y también pues el cuerpo de la banca que también entra a orientar en este caso a las jugadoras. Así lo estamos viviendo en estos momentos en este terreno de juego en la cancha municipal de Tamazulapan del Espíritu Santo. Regresamos al partido, Ranulfo. Gracias, Rubén. Avanzamos, señoras y señores. Ya está la plática. Ya se hizo el ajuste allí. Algo que no les está gustando a los entrenadores. A ver, vamos a revisar cómo funciona este planteamiento. Viene Tamazulapan, lanzamiento de Tamazulapan adentro. 5-0 el marcador. Empieza a crecer la losa en contra de Tlaui Toltepec. Avanza Tlaui, la número 7, es habilidosa esta número 7. ¿Por dónde? Encuentra la 8 va a tirar Tlaui. No hay nada. Recupera la pelota el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan avanzando. Viene, quiere más canastas Tamazulapan, se lo pasa a la número 87, la movedora. Nuevamente para la 01, buscando, observando el panorama. ¿Quién se lo entrega? Solamente ahí lateral, por la esquina, buscando robo de pelota de Tlaui. No se concreta. Viene la 1, lanzamiento, no hay nada. El rebote lo tiene Tlaui Toltepec, 1 minuto 45 segundos. Rompimiento largo para la número 8, va a colar. Falta. Por ahí falta que recibe la número 8 y se va a la pintura.
Urgen las canastas para Tlaui. 5-0 el marcador. Vienen dos posibles para Tlaui Toltepec. Esta es la noche. Prepara, metralla, apunta. No hay nada, Rubén. No hay nada, señoras y señores. Viene el segundo intento para Tlaui Toltepec. Es la número 8. Prepara, metralla, apunta. Adentro. Ahí se abre 1-5 el marcador. Tiene que seguramente que revisar el planteamiento para la segunda parte. Avanza el equipo de Tamix en la número 01. La 1. Lanzamiento. Falta. Falta que recibe en su avance el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan va a tener dos posibles la jugadora de Tamazulapan. Así que se va a la pintura. Es la jugadora número 1. Antes hay un cambio de Tlaui Toltepec. La 11. La 11 por la 12. La 12 se va a la banca. Estamos en la pintura con Tamazulapan. Prepara el primer tiro. Lanzamiento adentro. 6-1. 6-1 favoreciendo el equipo de Tamix. Viene el segundo intento. Prepara, metralla, apunta. Adentro. Señoras y señores, esto está pesado. Viene Tlaui Toltepec. Avanza la 14. Sonríe la jugadora. Lanzamiento. Falta que recibe. Van a tener dos posibles la jugadora de Tlaui Toltepec. Ya estamos terminando. Son 7 segundos. Aquí hay que meter los 2 puntos, si no esto se complica. 1-7 mejor dicho, faltando 7 segundos. Se prepara el equipo de Tlaui Toltepec, apunta adentro. Adentro, señoras y señores, 2-7. Tiene que meter la otra canasta para que se vaya un poquito más flojo el marcador, y así lo hace efectivamente. Limpia la canasta. 3-7. Esto era necesario. Tlaui Toltepec ya presionando. Se va con los ánimos a tope. Lanzamiento de Tlaui. No hay nada. No hay nada, señoras y señores. La pelota se termina. 3-7. Está calientito el partido. Está emocionante. Emocionante ahorita, 3-7. Con eso ya Tlaui Toltepec como que empieza a asomar la cabecita para ver dónde está la zona del triunfo. Hasta ahorita Tamix va a seguir igual. Tamix trae en su público, Tamix está inspirado, y con eso todas las copas casi se están quedando aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Por el otro lado está Tlaui Toltepec. Ya están en la plática del medio tiempo porque se viene la parte complementaria. Esperemos que todo salga bien para el equipo de Tlaui Toltepec. Ahí estamos, regresamos contigo. ¿Qué le toca, Rubén? Adelante, señor maestro. Rubén Martínez Pérez. Adelante, ya están de regreso. 3-7. Que haya suerte para Tlaui, que haya suerte para Tama y que el partido luzca bonito. Adelante. Gracias, Ranulfo. En efecto, necesitaba Tlaui una canasta de confianza, lo lograron, y por supuesto nos metemos al partido. Tlaui se mete al partido y en movimiento el esférico el equipo de Tamazulapan, la jugadora número 28, combinación, ya ubicada la defensa del equipo de Tlaui. Tama 17, es el 87 este número que presenta esta jugadora de Tama. Es 17, le dan dos posibles a esta jugadora de Tama. 17 tiene dos posibles, el primero la falló. Vamos a ver, segundo lanzamiento libre que va a realizar esta jugadora del equipo de Tama. Ahí la oficial haciendo que se acomoden allí las jugadoras. Estamos iniciando el tiempo complementario, el segundo tiempo. Jugadora de Tama, nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tama. Tama tablerea y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene esta jugadora. Lo tiene Tama. 0-1 se va. Combinación, el bloqueo, el remate y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tlaui. Se va rápidamente la jugadora número 8, Tlaui, en esa descolgada. 8 se va, quiso tirar, pero la
ya hicieron la obstrucción, no dejando tirar libremente a esta jugadora de Tlahui, que iba peligrosa. Le van a dar 2 posibles a esta jugadora número 8. Si mete 2, estaríamos subiendo a 5. Y el primero adentro. 4-7 es el marcador. 4-7. Ya decíamos, falta la canasta de confianza. Y aquí se inspira. Adentro. Solamente a 2. 5-7 es el marcador, favoreciendo el equipo de Tama. Rápidamente Tama se va. Combinación a quien le llega. Y la jugadora número 13. Combinación mala que tiene la jugadora de Tama. Número 11 del equipo Tlahui. Tiene el esférico. Rompimiento, quiso hacerlo. No, prefiere guardarla tantito. Número 7 se va de Tlahui se va. El esférico todavía lo tiene. Las número 5 en la recepción. Un triple lanza, pero nada. A las manos le llegó esta jugadora del equipo de Tama. Ahí la jugadora. Ahí atacando. Robo de esférico. No. Robo de esférico quiere implementar el equipo de Tlahui. Adelante, Ranulfo, ¿cómo ves? Solamente se acercan a 2 el equipo de Tlahui. La tos, Cuidado, ahí cuidado, vamos. la tos. No sea COVID. No, esperemos que no. Ahí vamos, está jugando bien Tlahui. Fíjate que le funcionó a Néstor, no sé quién metió a la número 11 y funcionó perfectamente porque se acopló y le dio más dirección a Tlahui Toltepec. A la número 11 desde que entró ese cambio es el que ha estado permitiendo que Tlahui pues ya esté con mayor confianza en la cancha. Eso es buena noticia para Tama, porque van 7-5. Tlahui tiene que remontar todavía el marcador si quiere ganar. Y Tama tiene que alargar esa diferencia. De alguna manera, los dos equipos, nada para nadie. 5-7, ya están regresando a la cancha. Adelante, Rubén. Y vámonos entonces, marcación personal que implementa el equipo de Tamazulapan. Jugadora número 7 de Tlahui, pierde el esférico, rápidamente se descuelga Tama y nada. Pero le dan 2 posibles a esta jugadora que iba peligrosa, esta jugadora número 01. Y le dan 2 posibles a Tama. La jugadora número 01 tiene 2 posibilidades. Vamos a ver cuál es el tiro efectivo que tiene esta jugadora número 01. Primer lanzamiento libre. La falló. Y el esférico es para segundo lanzamiento libre, 0-1, el público silba y nada. El esférico es para el equipo de Tlahui, jugadora número 14, se va a combinación a la 8, quiso irse, se estaba metiendo. Ahí le dijeron, ¿dónde vas? Aquí te quedas. Y cayó esta jugadora, saque, línea de fondo, el movimiento de esférico por parte de las azules, del azul celeste. Ahora el esférico es para Tlahui para quien, número 11, recepciona a esta jugadora número 7, prefiere tirar, pero empezó a caminar con el esférico. Esta jugadora número 7, le hicieron una marcación de violación. Ahora en poder del esférico el equipo de Tama, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? El esférico ya salió. Ahora va a ser pelota para el equipo de Tamazulapan. Así lo indica la señora árbitro que está hoy controlando este partido. Así es que el esférico va a ser posesión de pelota para el equipo de Tlahui. Ahí en cortito, aquí en la jugadora número 9. Tlahui se va aquí combinando a la 14, se quitó a uno, se quitó a la otra, se va, pivotea, por poco pierde jugadora número 5, tira y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tama en la recepción número 13. Ahí combinación, se va, tira y nada. Sin ver el arillo, tira, pero nada. Y se coloca esta jugadora alta que tiene la selección de Tamix. Y vamos a ver 2 tiros. 2 tiros que tiene esta jugadora. Primero, no
No. Jugadora número 23 va a sacar el segundo tiro, pero nada, se nota nerviosa esta jugadora. Último intento y adentro. Vaya elevación que hizo esta figura. Y el esférico va a ser para el equipo de Tlahui. Tlahui, la jugadora número 7, se va a la 7, llegando al terreno de Tama y nada, tiró pero no encestó. El esférico sale fuera del terreno de juego. Le quedan 3 minutos a este partido. Rápidamente, así se realiza este juego. Rápidamente, Tamix aquí en la 23. 23 empezó a bailotear con ese esférico. Se nota nerviosa esta jugadora número 23. En poder del esférico el equipo de Tlahui. La recepción en cortita, jugadora número 5. 5 tiene el esférico. Ahí atacándola. Se va. Robo de esférico. Vaya. Número 23. Adentro. El equipo de Tamazulapan aprovechando ese robo de esférico y posesión de pelota para el equipo Tlahui. Jugadora número 14 y también por poco pierde el esférico. Así es, lo emocionante de este partido, ya lo decíamos, a partir de estas categorías y la que viene más adelante, van a estar bastante emocionantes, así como lo estamos viviendo en estos momentos. 2 minutos con 30 segundos le quedan, en este caso, al reloj, al cronómetro. Vamos entonces en movimiento esférico por parte del equipo de Tlahui, que llega en la recepción, jugadora número 8 buscando, también empezó a bailotear con ese esférico. Mal manejo de balón que está cometiendo esta jugadora del equipo de Tlahui. Marcación personal. 5-10 es el marcador. Allí el bloqueo azotón que tiene esta número 14 del equipo de Tlahui. Vaya, hizo foul, la tiraron y eso provocó que le den 2 tiros libres a esta jugadora del equipo de Tamazulapan. Estamos en la categoría de cadetes femenil. Jugadora número 10, el primer lanzamiento libre, nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre que va a realizar esta jugadora. Estamos en el marcador, 5-10 es el marcador y adentro. 11-5 se desmarca el equipo de Tamazulapan. En movimiento, jugadora número 8 de Tlahui. Tlahui se va. Combinación a quien, a las número 7, pero se tropieza. Tira como puede y nada. ¿Quién lo tiene? El esférico. Es posesión de pelota para la selección de Tamazulapan. Estas jovencitas de la categoría de cadetes. El esférico, posesión de pelota. ¿Y quién lo tiene? ¿Por dónde? Receptora número 1. Se va, tira y pase, asistencia que no entendió la jugadora. Cuidado ahí cayéndose esta jugadora número 8 de Tamazulapan. Entonces es bola para el equipo de Tlahui. Tlahui tiene el movimiento esférico, rápidamente se va, también pierde el esférico, no la atrapan. Jugadora número 7 se va, perfecto, combinación a la jugadora número 8, triple, nada. Vaya, un triple saca jugadora número 8, pero simplemente no pudo tener puntería. Así es que esta jugadora, una falta le dan 7, la jugadora número 7, la posibilidad de los tiros libres. Vamos a ver la efectividad de esta jugadora número 7, primer lanzamiento libre de Tlahui, tira y nada. No pudo encestar, vamos a ver, segundo lanzamiento libre de esta jugadora número 7 de Tlahui, adelante, tampoco, número 2 en el remate, pero con esa fuerza, vaya, sobre el tablero esa fuerza y marcación personal, saque, línea de banda que va a realizar el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan ya 5 segundos y parece que esto se termina. Se terminó. Ahí está. ¿Qué faltó? Tus análisis, Ranulfo. Faltó mucha puntería. Me gusta el estilo de Tlahui. Jugaron bonito, pero faltó concreción.
y un partido se gana con canastas. Tamazulapan hizo su juego, metió las canastas en la primera parte y eso fue suficiente. Tlaui nunca pudo reaccionar, se quedó el marcador 5-11. Al final quiso controlar el partido Tlaui Toltepec, pero ya era demasiado tarde, faltó más puntería. Lo positivo, juegan bonito, van al ataque, van y pelean todas las pelotas, eso es lo bueno, y no se enojan. Al final se van a saludar, así hay que crecer con esta mentalidad. Ahí están, nadie llora, es más, están sonriendo. Esa es la imagen que presenta Tlaui Toltepec. Y obviamente, felicidades a Tamazulapan. No sé cuántas copas llevan, ya estoy perdiendo la cuenta y estamos en los inicios. Siguiente partido, señoras y señores. Se viene entonces para hombres, cadetes varonil, y va a ser el caso de Tamazulapan nuevamente contra Ayutla. De aquí se viene juvenil, femenil, que va a ser Tamazulapan contra Totontepec. Ya estamos a la mitad seguramente de esta ronda de partidos finales. ¿Cómo viste el partido, amigo Nibardo? ¿Cómo lo viste? Pesadito para Tlaui Toltepec. Al final pierde Tlaui. Tus impresiones del partido que acaba de terminar, Nibardo. Ranulfo, yo creo que hay una parte fundamental que le faltó a Tlaui, la coordinación, porque hubo tiros, pero de repente no hubo coordinación. Yo creo que esa parte, porque Tama viene con todo, Tama, así como empezaron y así terminaron. Yo creo que esa parte fue lo más fundamental. Y las jugadoras son buenísimos, o sea, de que Tlaui tiene todo, pero eso es lo que le faltó, a lo mejor aprovecharlo desde el inicio, pues, ¿no? Ese es mi punto de vista, Ranulfo. Gracias, amigo Nibardo. Todos vivimos la emoción del básquetbol. Ahorita viene cadetes varonil y bien lo decía nuestro compañero Rubén Martínez, y ahorita pura velocidad. Cuando vimos a los clásicos o a Master, eso ya quedó. Ahorita no hay ni un segundo para parpadear. Uno parpadea, se fue el partido. ¿Dónde están? Le meten una santa velocidad que quién sabe. Todo es parte del entrenamiento, que se ve todo muy fácil. Se caen, se resbalan y vuelven a pararse y no duele absolutamente nada. Pero bueno, ahí estamos, señoras y señores. Seguimos en vivo y en directo desde Tamazulapan, del Espíritu Santo Mije. Todo tuyo, la primera parte, amigo Nibardo. Vamos con cadetes varonil. Gracias, Ranulfo, gracias. Así es como estamos presenciando este partido. Apenas. Ahí se presentó el regidor, se presentó el entrenador y de manera disciplinada ambos equipos sabían que uno tenía el invicto, por eso se va a volver a jugar. Así que vamos a reanudar partido de nueva cuenta. Ahora sí va la buena. Ahora sí aplaudan de a de veras, por favor. Bueno. Ahora sí aplaudan de a de veras. Es lo que escuchamos ahorita, que el invicto tenía Tlaui. Entonces hay otro juego, hay otro partidazo. Vamos a ver Tlaui contra Tamazulapan, y aquí es donde se va a decidir, y aquí se tiene que ver la manera. Ya decíamos, Tlaui necesita, tiene que ver la coordinación, los movimientos. Así es que ya sabemos que estas chicas vienen preparadas, pero aquí tiene que ser con todo, señoras y señores. Vamos a ver, así como arranca este partido. Tlaui en estos momentos, número 14 con quién, allí con el número 8 de 3, y no hay nada. Recupera esta jugadora. Tlaui quiere, busca, y una falta que indica el árbitro. Este es el partido que está empezando, se está arrancando de nuevo. Tlaui contra Tamazulapan. A ver, vamos a presenciar. Allí tiene que caer. Hay dos tiros libres que tiene esta jugadora. Se prepara la primera. Y de esta manera, y adentro. Así como Tlaui
Viene el segundo lanzamiento y no hay nada. Recupera Tlauvi, número 7. 7, esta jugadora tiene mucha agilidad y es lo que estamos viendo. La número 7 de Tlauvi. El esférico es para el equipo de Tamazulapan. Tamix en estos momentos. El esférico número 87 en estos momentos. Allá el número 23. Tranquilamente Tamazulapan busca circulando el esférico. Ahí vamos a ver qué hace este jugador. 87 y adentro. 2 puntos más para su equipo. Así avanzan ellos. 2-1 en estos momentos. Tamix lleva la ventaja. Vamos a ver qué indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Tamix. El esférico es para el equipo de Tamix. Vamos a ver. 1. Este jugador se va, se quiere ir, busca con quién, allí con el número, pierde el esférico. Hay una falta que la comete en esta jugadora, número 7. A ver, vamos a ver qué le pasa a esta jugadora. Creo que le sacaron aire, pero todo bien hasta estos momentos. Así es que avanzamos con este partido, número 14. Avanzamos con este partido en estos momentos. Tlauvi tiene el esférico. Vamos a ver el número 7. Tlauvi tranquilamente busca. Así como empezamos de nuevo. Así es como estamos viviendo. 14 entra hasta la cocina y falta. Hay una falta que comete esta jugadora de Tamix. Hay 2 tiros libres. 2-1 en el score en estos momentos. Viene el primer lanzamiento. Vamos a ver esta jugadora y adentro. Así es que 2-2 en estos momentos. Nada para nadie. No apto para cardíaco. Estamos presenciando en estos momentos. Hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver, el esférico es para el equipo de Tamazulapan. 87, avanza Tamix, y así como le roban el esférico, hay el número 4, entra y falta. Le cometen una falta esta jugadora. Jelly, número 4. Jelly. Así es que vamos a ver el primer lanzamiento. Número 4 se perfila de esta manera y tira y no hay nada. Viene el segundo. Señoras y señores, viene el segundo. Número 4 se prepara y tampoco no hay nada. Así es que vamos a ver, ahí indicaron una marcación los árbitros. Se repite el tiro. Vamos a ver, aquí la tiene que aprovechar esta jugadora número 4, se perfila de esta manera y no hay nada. Recupera Tamix, número 7 va directamente, le roban el esférico. Número 7 entra hasta la cocina y adentro Tlauvi. Y adentro, 4-2 en estos momentos, 4-2, 2 puntos arriba va Tlauvi. Se están peleando de esta manera. Este es el partido de básquet. Este es el partido que estamos viviendo en estos momentos. Así es que, señoras y señores, este partido se va aumentando. Vamos a ver. Hay acumulativo que tiene Tamazulapan y para esto hay 2 tiros libres. Número 4 de nuevo está en la línea de tiro. Tiene que aprovechar esta jugadora. Viene el primer lanzamiento. Número 4 se perfila de esta manera y adentro. Tlauvi va avanzando. Viene el segundo lanzamiento, señoras y señores, se prepara de esta manera y adentro, efectivo.
Tamazulapan va avanzando en estos momentos. 1-1. Allá en 87 busca estas jugadoras. Saben que también tiene lo suyo. Tienen juego, tienen comunicación. Vamos a ver qué procede. Tira esta jugadora de media distancia. No hay nada. Recupera Tama de nuevo. Quiere tirar de 3 y no hay nada. Recupera ahí esta jugadora de Tama y hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. 6-2 el score en estos momentos. 3 minutos por jugar. 2 tiros libres que le dan a esta jugadora número 28. Vamos a ver el primer tiro. Se prepara de esta manera. Número 28 la jugadora y no hay nada. Viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo lanzamiento. 28 se prepara tranquilamente. Y no hay nada. Recupera ahí el número 12. Hay un 2 que indica el señor árbitro. La ley de la alternancia. El esférico es para el equipo de Tlaui. Así es que, señoras y señores, 6-2 en estos momentos. Tlaui 14. La jugadora se va avanzando. Ya está, tira tranquilamente y no hay nada. Recupera el número 4 y tira y tampoco. Recupera el número 14. En estos momentos Tlaui busca, no hay canasta. Así es que el esférico es para el equipo de Tlaui. Avanzamos con esta narración, señoras y señores. En estos momentos 14 Tlaui, número 8 quiere ir, entra hasta la cocina y no hay nada. Recupera Tamix número 23. Ahí vio a su compañera y una... Pierde el esférico, número 7, la número 8, Tlaui, tira de media, no hay nada, recupera, número 4, busca con quién, hay una falta. Le comete una falta de nuevo. Esta jugadora, hay 2 tiros. 6-2, el score en estos momentos. 1 minuto y contando para que termine este partido, señoras y señores. Número 4 se prepara, de nuevo se perfila y tira y esta vez no cae. El esférico no cae al aro. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Número 4 se prepara y adentro. Un punto más para su equipo y así van avanzando, señoras y señores. 1 para que termine este partido. Número 87, Tamazulapan busca al número 23 y no hay una falta que le cometen a esta jugadora. El esférico es para el equipo de Tama. Avanzamos con esta narración, señoras y señores. Segundos para que termine, segundos para que este primer tiempo. Avanzamos, Tamazulapan. Es un saque lateral, ahí en el 28, tranquila. Y adentro, Tamix. Hay 2 puntos más para su equipo. Es Pauli cuenta. Le dan otro tiro adicional a esta jugadora número 28. 7-4 el score. 7-4. Viene otro tiro. Viene el primer lanzamiento y no hay nada. Allí mismo recupera y así es como se defiende en Tlaui. Así como va terminando este partido. 4 segundos para que termine. Hay un foul que le cometieron a la jugadora de Tlaui. Vienen 2 tiros, son tirables. Y vamos a ver si esta jugadora tiene que aprovechar. Así es que en estos momentos estamos viviendo este partido. Viene el primer lanzamiento y adentro. Viene 8-4 en estos momentos. 4 segundos para que termine. Viene el segundo lanzamiento. Se prepara esta jugadora y adentro. Efectivo este lanzamiento. El esférico es para el equipo de Tlaui. Vamos a ver. El esférico es para el equipo de Tlaui. 2 segundos para que termine. Y así como termina este partido, Ranulfo. Juega bonito Tlaui, Toltepec se cambia el rostro.
Ahora hay más puntería y sufre Tamazulapan. Se nos vienen 10 minutos cardíacos, 9-4 el marcador. ¿De dónde salieron esas chiquitinas? Bravas, agresivas. Y van y vienen, y van y vienen. Y ha sido el ritmo. Si hay que pelear la pelota, hay que pelearla hasta ras de piso. Con eso parece ser. Pero son tirables para que termine. Falta. Ahí está. Primer intento. Adelante, adelante con tu narración. Así es que viene otro tiro que tiene esta jugadora número 13 de Tamix. Y no hay nada. Entonces ahorita termina el primer tiempo, Ranulfo. Se termina efectivamente 9-4, es que habían marcado. De repente dijeron eso hay que tirarlos y ya. 2 posibles y no aprovechó Tamix. Y se queda 9-4. Si mete las 2 ya son 6-9. Y con eso se regresan con mayor confianza. También es la crisis. Son 2 partidos, son muchas emociones en breve tiempo. Y eso también tiene que haber motivación. Hay mucha gente de Tlaui, ya los vi enfrente. Están grite y grite la gente de Tlaui que se dejó venir. 35 pesos creo cobran el taxi y con eso dicen vámonos, vámonos, vámonos. Por cierto, saludos cordiales a los taxistas que nos están escuchando. ¿Dónde está Martínez? Martínez no está. Se fue. Bueno, vamos a hacer. Vamos a narrar, señoras y señores. Se nos viene la parte final. Aquí se termina esto. ¿Quién ganará? La pelota está en el aire. La moneda sigue en el aire. Y mientras tanto, la segunda parte. Saque lateral que le corresponde para arrancar la segunda parte. Tamix con la pelota. Tamix tiene la pelota en este momento. ¿Qué hace Tamix? Encuentra a su receptora. No, la pierde. Hay una falta. Hay una falta que marcan los señores oficiales en contra de Tlaui Toltepec y la pelota le corresponde al equipo de Tamazulapan. 9-4 el marcador. Ahí la marcación es férrea, cada quien con su cada cual. Personal la marcación. Con eso el partido se trenza y hay una violación. Y vámonos, violación de Tamazulapan y la pelota le va a corresponder al equipo de Tlaui. La número 14 me parece que va a ser la encargada. ¿Será de Nejapa? ¿Quién sabe? Sí, ¿verdad? La 14 es de Nejapa. Tiene todo el perfil de las hermanas jugadoras. Avanza la 14. La 14 para quién. ¿Quién metió el manotazo? Va a seguir siendo pelota porque se escurrió, pero va a seguir siendo pelota para el equipo de Tlaui Toltepec. Tlaui Toltepec tiene la pelota por la línea de fondo. Ahí qué va a hacer en este avance. Tlaui Toltepec con la pelota, buscando por dónde. Ya tiene la 7 con la pelota. Ahí para la jugadora, la receptora. No hay nada. Que siga el juego, dice la número 4. La 4 solita. ¡Adentro! Visión de campo que tiene. Ella estaba cerca, pero había una más cerca. Dije, ahí está mi amiga. Avanza, contraataque. Tamazulapan defiende. Falta. Falta que comete la jugadora de Tlaui Toltepec. Hasta aquí sonó. A ras de cancha, todos lo estamos escuchando. La número 12 cometió la falta. 11-4 el marcador y se va a la pintura Tamazulapan. Tamazulapan está en la pintura. Es la número 8 me parece. Va a tener 2 posibles. Vamos a escuchar la porra de Tlaui. A ver qué dice la porra de Tlaui. Ahí lo escucha usted. Prepara. Apunta. Corto el tiro. Viene el segundo intento para Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Ahí está la porra de Tlaui Toltec. Ahora la porra local. Pocos pero sinceros. Viene el segundo intento. Viene el avance, el intento. Prepara metralla, apunta fuego. No hay nada. Lo recupera en el rebote. Tamix tira. No hay nada. Vuelve a entrar. La pelota lo tiene Tlaui Toltepec. La 14 de Nejapa me parece. Saludos cordiales a la gente de Nejapa. Avanza la 14. Va a colar, va a colar, va a colar. ¡Ay! ¡Padre señor mío! Bonita canasta. Bonita canasta que acaba de meter la número 14. Toda una estrella. La 14 de Nejapa. Viene entonces el avance. Es de Tamazulapan del Espíritu Santo. Miguel la 20. La 87. Mete el tiro. Hay falta. Hay falta que comete Tlaui Toltepec. Entonces nos vamos a ir a la pintura. Marcador 13-4. Faltan 7 minutos, señoras y señores. 7 largos minutos todavía. Bueno. Ahí estás, piden un tiempo fuera. Tus comentarios, amigo Nibardo, ¿cómo estás viviendo este partido?
Ahora sí cambió la panorama, Ranulfo. Ahí veo que son dos jugadoras que son de Nejapa, el número 4 y el número... ¿Qué era el número? 14. Yo creo que sí son de Nejapa. Así como yo quería ver hace rato, Ranulfo. Tlaui ahora tiene la capacidad, los movimientos que necesitaba. Pero también de Tamazulapan han... los tiros que han tenido, pues no ha habido canasta, Ranulfo. Así es, amigo Nibardo. Ahora como que se volteó la moneda hace rato en el primer partido. Con Tama todo se estaba dando. Aquí en este segundo partido con Tama las cosas se complican. Pero no podemos cantar victoria. Sabemos que Tamazulapan puede reaccionar en un palmo de segundos. Así que podemos decir que todavía no hay nada para nadie. 13-4 el marcador. Tamix todavía está jugando bien. No hay que confiarse y seguramente los entrenadores lo saben. Ahí vemos a Néstor, ahí vemos a Pedro. Ahí aconsejando. Hubo un cambio, me parece, está entrando la 11. La 11 está entrando hace rato. Tiene control de pelota y crea confianza en sus compañeras. ¿Quién sabe quién se salió? La 11, porque ahí está la 4 y está la 14. Estamos en la pintura con Tamix. Primer intento. No hay nada. Segundo intento para Tamix. Es la movedora quien está en la pintura. Segundo intento y continuamos. Ahí la porra se mete con ella. Prepara, apunta, no hay nada. El rebote lo tiene Tlaui Toltepec, que avanza la número 8. Tlaui rápidamente a la 4. La 4 va a colar su estilo. Se salió del ángulo de disparo, no hay nada, pero hay falta. Hay falta, señoras y señores, y se va a la pintura. La número 4 de Tlaui Toltepec. Lo importante es que se va la copa, Tlaui, y se queda la copa. Ahí se queda la copa, viene la número 4, prepara metralla, observa el panorama, adentro. Inspirado en esta noche Tlaui Toltepec, más no se puede pedir. Así que también ya vayan matando ahí los pollitos porque hay que celebrar con una buena cena. Segundo intento, adentro. 15-4 el marcador, estas muchachas, pero corren cual Vil Pirinola. Viene entonces el avance de Tlaui, antes regresando la pelota. Regresando la pelota, así que ya va a ser para quién, para Tlaui Toltepec. Tlaui Toltepec va a tener la pelota, va a tener el control. Empieza el avance, Tlaui con la pelota, la número 4, 4 con la pelota, la media vuelta, la 7, lanzamiento, no hay nada, no entra. El rebote lo tiene rápidamente Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije, se están trenzando en el piso. Hay un 2 por alternancia, ¿para dónde se va? Sigue siendo para Tlaui Toltepec, según estamos observando. Están agarrándose allí al tú por tú, cada quien con su cada cual. Viene entonces el avance de Tlaui, la número 8. Lanzamiento, falta. Falta, señoras y señores. Allí reporta el señor oficial que hay una falta y que van a ser tirables para la número 8. Ya está de hecho en la pintura la número 8. Observaremos su puntería. Marcador 15-4, 3 minutos con 30 segundos. Viene la número 8, prepara metralla, punta fuego, adentro. Bendita puntería que tiene la número 8. Viene el segundo intento para el equipo de Tlaui Toltepec, prepara metralla, punta, no hay nada, el rebote lo tiene Tamix. Esa pelota se sale y va a ser para Tamix en su avance. Hay un cambio por parte de Tamazulapan. Entra la 12. ¿Quién se fue? Salió la 23. Avanza rápidamente la 23 o la 4. La 4 se va a ir, sí es cierto. Ya vimos. No, la 13. Se fue la 13. Avanzamos entonces. Viene Tamix al abordaje. Tamix con la pelota, la movedora. Avanza. Incansable esta jugadora. Viene Tamix, la número 2 se va a tirar. No. Hay violación. Eso se está descontrolando. 4-16 va ganando Tlaui Toltepec. 12 puntos de diferencia. 12 puntos de diferencia. Le están contando, tiene que combinar a quién, a nadie, encontró receptora, finalmente puede componer Tlaui Toltepec, ya estaba perdiendo la pelota, viene Tlaui Toltepec al abordaje, la número 14, le va a meter presión, se mete, adentro, señoras y señores, esto está pintando bonito para Tlaui, 18-4 el marcador, 2 minutos con 13 segundos, está jugando bonito Tlaui. Así queríamos ver a Tlaui. Es el estilo que tiene Tlaui. Perder de frente. Nunca dejarse
convencer por el miedo, por el enojo. Avanza Tlaui Toltepec, lanzamiento, no hay nada. La número 11 tiene la pelota, sigue Tlaui con la pelota. Ahí en esta aproximación va a tener de frente, lanzamiento, no hay nada. La pelota para Tlaui, lanzamiento, tercer acercamiento, no hay nada. Viene un cuarto, la 10, esta me la bloquean. La pelota ya está en poder de Tamix, ahora viene la colada de Tamazulapan solita y su alma. No hay canasta. Hábilmente la de Tlaui dijo, mejor no hago falta. Y le resultó porque no entró canasta. Eso es inteligencia pura. Tuvo que decidir en un palmo de segundo si hacía el foul o no. Finalmente no hizo el foul y no entró a la canasta. Y la pelota lo va a tener Tlaui Toltepec en su avance. Hay otro cambio de Tamazulapan, se va a la 28. Y viene la 9. Empieza a jugar la banca. Viene la 11 de Tlaui. Avanza con la 15. La 15 con la pelota. Hay una obstrucción y la falta es de la número 87 y va a tener el avance Tlaui Toltepec todavía por zona lateral. Por zona lateral. Hay más cambios. Se va a la 87 la movedora. ¿Sabes qué? Te digo algo, Nibardo. Ya ganó Tlaui Toltepec. Ya ganó Tlaui Toltepec porque ahora sí son segundos. Y el entrenador dijo, voy a jugar con la banca para que también prueben cancha. Eso denota que el jugador y el entrenador ya está decretando. Avanza, pero eso hasta que pite el árbitro. Hay una falta, 36 segundos. El avance va a ser para ¿quién? El avance va a ser para Tamix. Tamix en este avance. Avanza, ya no cometen tantas faltas. Esa pelota se escurrió. Tama se está dejando vencer. Tama dice que termine esto. Finalmente el invicto lo tenía Tlaui. Perdió el invicto. Viene Tama. Tama tira, no hay nada. La pelota en poder obviamente del equipo de Tlaui. Tlaui Toltepec. Es más, le regala una pelota. Va a tirar. Falta. Muchas felicidades a los entrenadores. Ahí está. Esto está más que decretado. Ya la ganó Tlaui Toltepec. Marcador 18-4. 8 segundos. Está en la pintura. La jugadora de Tamix prepara su primer tiro. Primer tiro. No hay nada. Totalmente desanimada. Se observa en el rostro. Esa mueca. Aprieta fuerte la quijada. La desesperación seguramente. Bien, entonces. Segundo intento. Aquí ya nadie pelea tan fuerte. Esto ya está terminando. No hay nada. La pelota en el aire. Lo sigue teniendo Tama. 1-2. 5 segundos. No, es falta. No es un 2. Hay una falta. Va a ir nuevamente a la pintura la jugadora de Tamazulapan, la número 23. Va a tener 2 posibles todavía. Matemáticamente lo veo más que imposible. Prepara su tiro. Mucha elevación. Bonita canasta. 5-18. Viene el segundo tiro. Viene el segundo tiro para Tamazulapan. Prepara metralla. Punta fuego. Eleva bastante. Efectivo. Ahí estamos, jugaremos los últimos segundos. Avanza el equipo de Tlaui. Pierde la pelota. Se terminó, señoras y señores. Esto se veía dibujar. Felicidades a Tlaui Toltepec. Se lleva una copa. Ahora sí venga la celebración. De este lado, los abrazos. Poquito el enojo, la desesperación con Tamazulapan. Por el otro lado, ahí está Tlaui celebrando. Ahí abrazándose, brincando. Y sí vale la pena porque jugaron bonito. Jugaron bonito y viene el saludo. No, es el otro equipo que ya viene entrando. Sí, viene el saludo, Nibardo. Deportivamente, tal cual en la primera parte. Se abraza la 87 con la 7. Sabe que son jugadoras que se van a volver a encontrar muchas veces porque en esto del básquetbol, es más, en la siguiente fiesta ya se van a volver a encontrar. Ahí está la foto de recuerdo. El entrenador Pedro dice, yo quiero esta foto. Es cuando mi equipo se coronó campeón en la versión 2022, 36º año del campeonato de básquetbol aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije. Viene la foto, ahí están todos, hay que celebrar. Pocos equipos de Tlaui en la gran final. Primer equipo que está participando de Tlaui y la copa se va a Tlaui Toltepec. Esa es la emoción, porque son pocos los equipos. Dice, alguien está llamando, Pedro dice, ¿a quién estará llamando? ¿Cómo ves, amigo Nibardo? ¿Cómo ves la celebración? Espectacular, Ranulfo. Este es el partido. Este es el partido que vimos, que presenciamos. Tlaui contra Tamazulapan.
La hermandad, la convivencia deportiva siempre es muy importante, Ranulfo. Así es que como estamos viendo ahorita la foto entre estos ambos equipos, la hermandad, aquí los pueblos Tamazulapan, Tlaui siempre han estado participando y esa es lo que demostraron las jugadoras, que hay capacidad, agilidad y mucho la disciplina. Claro que sí, la disciplina es fundamental. Cuando se respeta al entrenador, cuando el coach es el que da las indicaciones y todo el mundo acepta. Con eso el barco sale a flote. Bonito, se abrazan las jugadoras. Eso me gusta mucho, es la hermandad como tú llamas. La hermandad deportiva. De que todo sigue normal ante todo. Decíamos siempre el compañerismo, la amistad. Cosas muy positivas que deja el deporte. Y aquí jugaron fuerte y ganó Tlaui y perdió Tama. Y mañana quién sabe. Así está el deporte. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Ahora sí, me parece que ya ganó Tlaui. Ya es historia ahorita. Vámonos al presente. Cadetes Varonil. Está en la cancha Ayutla. Contra... ¿Quién es este equipo? Es Ayutla contra el equipo Totontepec, sí es cierto. Totontepec Villa de Morelos. Ganadores por abolengo. Viene Totontepec Villa de Morelos contra el equipo de Ayutla. Aquí está Ayutla a escasos 20 minutos en carro caminando, seguramente un poquito más. Pero qué bonito que estamos regresando al ambiente deportivo. Por eso lo teníamos que celebrar, por eso dijimos, ahí los de la radio, hay que ir a Tama, por el respeto al auditorio, al público de la radio comunitaria Jamboj, que son miles y miles, muchísimas gracias. Miles y miles nos escuchan todos los días y muchísimo más en las fiestas. Y un evento grande es el evento que se celebra aquí en Tamazulapan, por eso no podíamos faltar. Y aquí estamos cumpliendo con el compromiso y créanme que lo estamos disfrutando al por mayor. Se viene entonces. Tama y Ayutla, perfectamente. A ver, vamos a... Es Cadetes Varonil, ¿verdad? Es Cadetes Varonil, vamos a corroborar este dato. Tamazulapan contra Ayutla, tienes razón, Cadetes Varonil. Sí, Tama contra Ayutla, corregimos, no es Totontepec. Es Tama contra Ayutla. Tamazulapan contra Ayutla, nombre de batalla Tamix. Aquí están. ¿Y dónde está Rubén? Sale Rubén, adelante. Te toca la narración, mi hermano. Te habías perdido del foco. Adelante, Rubén Martínez Pérez. Un solo partido. También después de este partido se viene juvenil. Tamazulapan versus Totontepec. Hay 3 finalistas en Totón. Tamazulapan, Totontepec. Vamos a hacer la entrevista, ya me escuchas. Vamos a hacer la entrevista con la jugadora de Tlahuitoltepec que habíamos dicho que tenían que ganar. En el primer partido nos hicieron sufrir, ya en el segundo. Todo bonito. Felicidades. ¿Cómo sentiste el partido? ¿Cómo te llamas? Preséntate. Buenas noches, yo me llamo María Valeria Gómez Gómez. La verdad sí, estuvo un poco, nos sentimos muy nerviosas, muy tensas en el momento cuando perdimos. Y ya pensábamos ya que estaba perdida la copa, que ya no la podíamos recuperar. Y ya cuando nos dijeron que teníamos el invicto, volvimos a jugar. Y todas jugamos así frescas, ¿no? Como si no hubiéramos perdido. Entramos normal otra vez. ¿Qué les dijo el entrenador después de que perdieron el primer partido? Sabían que venía otro. Nosotros ya habíamos dicho, perdió Tlaui, y después vemos que ustedes vuelven a jugar. ¿Cuáles fueron las recomendaciones del entrenador? Nos dijo que nos calmáramos, que entráramos tranquilas para que podamos remontar y ganar. Y así fue, obedecieron. Y así fue y ganamos. ¿A quién quieres saludar allá en Tlahuitoltepec? A mis abuelitos. ¿Cómo se llaman tus abuelitos? Vaya el saludo. María Demetria y Constantino. Claro que sí, ahí está el saludo. ¿A quién más? Muchísimas gracias, muchas felicidades. Muchas felicidades. Aquí tenemos a una segunda jugadora, es la número 10. ¿Cómo te llamas, mija? Keila Camila. ¿Cómo sentiste el partido? ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Pedro Díaz. Pedro Díaz. Ah, tu papá es tu papá y luego es tu entrenador. Sí. ¿Qué tal es como entrenador? Muy bueno. Muy bueno, Sí. perfectamente, mucho orgullo entonces. Sí. ¿Cómo sentiste el partido? ¿Qué sentiste cuando perdieron el primer partido, después ya en el segundo remontaron y jugaron bonito?
Me siento muy feliz. Qué bueno, qué bueno. ¿A quién le dedicas el triunfo? ¿A mis papás? A tus papás. ¿Y vas a seguir jugando? Sí, ¿Y vas a seguir representando a Tlaui? sí, claro que sí. Y que venga lo mejor. Sí. Muchas felicidades, mija, muchas felicidades. Finalmente, pues obviamente, aquí tenemos a otra. Vente, mija, vente, mija. Ahí para que la gente allá en Tlahuitoltepec, que están a la expectativa. Ahora vamos a platicar con la número 4. ¿Cómo te llamas? Yelina, me llamo Yelina. Yelina, ¿cómo sentiste el partido? ¿Qué fue lo que pasó al inicio? ¿Por qué perdieron? Y después ganaron. Cambiaron el rostro totalmente. Es que desde el principio no sabíamos coordinarnos bien o teníamos como mucho nervio de perder o de ganar, no sé, todavía sigo nerviosa. Y así, ya cuando nos dijeron que ya no íbamos a jugar, pues nos pusimos tristes porque sabíamos que teníamos el invicto y que no contaba y pues nosotros nos sentimos mal. Y así. Qué bueno, muchas felicidades. Jugaron muy bonito, jugaron muy bonito. Igual tenían enfrente a un equipo como Tamazulapan, que es ya el partido, vamos a llamarle clásico entre Tlaui y Tamazulapan. Y eso empieza desde cadetes, de que los vas a volver a encontrar, obviamente que otra vez, porque esto sigue. ¿Tú cómo ves el deporte? ¿Qué le dices a los niños que están en casita, te están escuchando? Y a las niñas, obviamente. Pues que si les gusta, pues que vengan a entrenar o que formen sus propios equipos, porque pues el deporte es muy bonito y aparte es saludable y pues te diviertes mucho. ¿A quién saludamos allá en Tlahuitoltepec? A mi abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Modesta. Vaya el saludo para la señora Modesta, que aquí su nieta jugó bonito y que mañana haya un buen caldazo. ¿Qué te parece? Bueno, muchas felicidades, mija. Pues ahí están las jugadoras. Ahora vamos a platicar rápidamente con el entrenador. Este es el responsable. Bueno, ya tiene a Bolengo también, Pedro. ¿A cuántos equipos no ha llevado a la gran final? Y como que ya pesa. ¿Cómo sentiste el partido, Pedro? Dinos. Compañero, amigo Ranulfo, emocionado, la verdad, emocionado. Al principio, según nos dijeron hace rato que era un solo partido, pero pues yo dije, igual, ya perdimos, no pasa nada, tenemos que seguirle. Cuando van anunciando que venía un segundo partido, y por eso platiqué con las chicas, viene la revancha, bueno, vamos a entrar con todo y pues cambiar un poquito las jugadas, ¿no? Cambiar prácticamente, ya vi cómo estaban jugando de manera muy personal. Le digo, pues vamos a arrancar de esta manera y creo que nos funcionó muy bien esta vez. Claro que sí, Pedro, y seguramente debe ser una doble emoción que ya esté tu hija. Cuando tú realmente estabas empezando a ser entrenador, ya te conocemos en la historia, te hemos visto en la Copa Benito Juárez y has ganado. Y cuando ya está tu propia hija y el triunfo es al doble, ¿qué se siente? Pues una emoción muy grande ver a mi hija y en verdad le agradezco a ella también que le haya gustado o que estemos compartiendo la misma emoción en este momento, ¿no? Que le guste el básquetbol. Desde que ella me dijo, papá, yo quiero jugar básquetbol, mi hija, no te preocupes, aquí estoy yo, aquí está tu padre, mientras te guste a ti, aquí voy a estar siempre para ti. ¿Cómo van a celebrar, Pedro? Pues, ¿qué te digo, Ranulfo? Yo creo que ya lo decías hace ratito, yo creo que mañana nos merecemos un rico caldo de pescado, ¿no? Justo y necesario. Claro que sí, Pedro, así que te dejamos disfrutar pues este triunfo. Felicidades y enhorabuena, mano. Gracias, amigo Ranulfo, y gracias a ustedes por esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Bueno, ahí está la entrevista, ahí está nuestro amigo Pedro. Muchísimas felicidades, mano, de todo corazón. Vámonos, empezó el partido, ahí están las emociones. Ahí está el partido que le toca. Le toca a Rubén Martínez Pérez. Adelante, Rubén. Adelante, Rubén. Estamos viendo a Felipe con el movimiento en esférico, pero antes del árbitro. Bueno, entonces continuamos ahora con las emociones del básquetbol después de esta entrevista que se realiza. Conocer las impresiones de los señores jóvenes, más bien jóvenes jugadores en esta categoría y que bueno, sobre todo pues la emoción que sienten en este terreno de juego. En estos momentos está el equipo de San Pedro y San Pablo Ayutla contra Tamazulapan del Espíritu Santo. Así es que estamos viviendo estas emociones del básquetbol. Esta es la categoría de cadetes jóvenes que seguramente tendrán la edad de 17 años más o menos, ahí que tienen estos jóvenes esta edad.
Vamos entonces al abordaje el equipo de Tamazulapa, número 10, 10 al 25, 25 al 5. En esta esquina, ¿quién lo tiene? El número 7. 7, 7, el número 11. Tira Tamazulapa. Nada, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Ayutla. Ayutla quiso hacer rompimiento, pero no. Ahí lo tiene el número 5. 5 aquí en esta esquina. Ayutla, Ayutla, número 7 al 35. Ahí se va el 10. El 10 fintea al 35 en la recepción. Tira, pero nada. Debajo de la tabla tampoco. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Ayutla todavía. El número 25 adentro. Se empata el marcador. Se empata el marcador. 2-2 es el marcador. Tamazulapan contra Ayutla. El esférico es para Tamazulapan. Ahora lo tiene Ayutla. Rompimiento de Ayutla. Número 7. Adentro. Ahí está el público, se prende en estos momentos. Mientras tanto, jugador número 14, estamos en cadetes varonil. 25 Tamix, 25 buscando el número 5, 5 se va el número 11. El esférico lo tiene el equipo Tamazulapa, número 7. 7 en esta esquina, el número 5 tira y nada. Lo tiene el equipo de Tamazulapa, no lo dejan pasar, no lo dejan tirar. Y ahora el esférico corresponde para la selección de Ayutla. San Pedro y San Pablo, Ayutla seguramente sintonizando la radio. Muchas felicidades, muchas gracias y mucho todo, porque aquí está generando las emociones. Robo de esférico, Tamazulapa, número 14 se va, 14-14, se tardó en tirar el número 14. Se iba rápidamente el jugador número 14, Tamazulapa, no lo dejaron tirar, pero se estaba colocando para tirar para el enceste y para eso le van a dar 2 posibles. Este jugador puede empatarse en esta jugada. No, el primer lanzamiento libre la falló. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre que va a realizar este jugador número 14. Se perfila 14, segundo lanzamiento libre, adentro. 3-4 es el marcador, un punto arriba la selección de Ayutla. Al abordaje Ayutla, número 35, se va, con permiso, adentro. Consiguiendo la canasta el número 35 de Ayutla. Mientras tanto el número 11 Tamazulapan, canasta en ir y venir, número 5, 5, allí al 10 se va y pase picado el número 11, la media 14 tira y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene 14 nuevamente, Tamix tira como puede, tampoco lo tiene, lo protege el equipo de Ayutla. Quiso salirse, pero la bola entre dos, dice la ley de la alternancia, que va a ser para el equipo de Tamazulapan. Tamix, estos jovencitos, cómo le juegan al básquetbol en esta Sierra Norte, en esta Sierra Mije. Número 14, 14 Tamix. Aquí en el número 25, 25 Tamix. Ahí lo bloquearon. Una falta. Y pelota va a ser para el equipo de Tamix. Ahí van a ser tirables. Vamos a ver si aquí se va acercando el equipo de Tamix, número 25. Primer lanzamiento libre, adentro. Se acercan a uno. El jugador número 25. Segundo lanzamiento libre, adentro. Es 6-5 el marcador, 6-5, un punto arriba el equipo de Ayutla. Número 10 se va Ayutla, 10 se va, combinación en cortito, 14 adentro. Esta es la jugada rápida, el pique, el pase, la asistencia, cosa que aprovecha el equipo de Ayutla. Número 11 quiso irse, pero una falta que comete ahí la defensa del equipo de Ayutla. Bien se coloca, no, es saque, línea de fondo. En movimiento esférico el equipo de Tamazulapan. 8-5 es el marcador, 8-5. Tamazulapan 14-14, ¿qué hace? Combinación al número 25, este se quiere ir, tira, nada, solamente el contorno del anillo. Abajo de la tabla el número 7, por altura. El número 7, vaya muchacho, estirándose de 1.80 más o menos y todavía tiene 16 años, imagínense.
Todavía falta alargarse este muchacho. Mientras tanto el número 7 la falló en este primer intento de tiro. Vamos a ver el segundo intento de tiro del jugador número 7 de Tamix. Número 7 se perfila, tira, la falló. El esférico corresponde al equipo de Ayutla. Ayutla, saque, línea lateral, en movimiento esférico, número 10 Ayutla, número 10 seleccionado, número 10, se va, quiso irse. Una falta que comete el jugador de Tamix, número 25, en poder del esférico el equipo de Ayutla. Ay, ¿qué va a hacer allí? Hay un cambio, parece ser saque, línea lateral que va a poner en circulación, en movimiento el equipo de Ayutla. Número 5 en movimiento, robo de esférico, adivinó el número 11, rápidamente el número 11 de Ayutla, combinación, tira y adentro. Acercándose el equipo de Tamix. Rápidamente el número 10 de Ayutla, se va el número 10, se va, tira, tablaré adentro. Pensábamos que ir a tirar, no solamente era la asistencia. Número 11, mientras tanto el abordaje el equipo de Tamix. Tamix tiene el esférico. Número 25, aquí en el número 5. El número 12 es el 10. Se va el número 25, tira el 25. ¡Adentro! En este bonito resorteo. Rápidamente el equipo de Ayutla. Este jugador número 35. Robo de esférico, 14 de Tamix. De esférico y no la perdieron el esférico, iban rápidamente y ahora posesión de pelota para el equipo de Ayutla. Así es que Ayutla en movimiento esférico, jugador número 10 en la recepción, número 10 tranquilizando, tranquilo va, el número 10 acelera, ¿por dónde? ¿Quién va a tirar? Así lo deben de hacer, le restan solamente pues el segundo, porque solamente tener los árbitros, los jueces indican 10 a tiros, que decir, en esos minutos, en esos tiempos deben de tirar el esférico. Señoras y señores, así estamos presenciando, vienen más donadores seguramente, aquí las personas donadores, así como lo es tradicional en esta población de Tlahuitoltepec, comuneras y comuneros que hacen la donación, pues en este caso de algún premio, de algún también de algún evento, en fin, ahí está, vamos a checar el sonido local. Ser capitán de banda toda una semana implica gasto, implica trabajo, implica muchas actividades. Así que presentamos al ciudadano Alfredo Martínez Sánchez y su esposa, la ciudadana Lidia Pérez Rojas, quienes fueron capitanes de la banda de Santo Domingo, Tepuxtepec. Adelante, Isaac. Muy bien, pues ahí está la referencia, vámonos al terreno de juego, número 11 Tamazulapa, número 11, adentro, se acercan a 1, 9-10 es el marcador, vaya rápidamente, y parece que se terminó este primer tiempo, así calientito, termina este primer tiempo. Vaya el público presente al contorno de esta cancha. Mucha gente, mucho público. Seguramente aquí habrá como unas 3,000 almas en este escenario. Pero en la radio estarán alrededor de 80,000 radioescuchas. Y si no es que más, porque llegamos a una audiencia de 100,000 radioescuchas. Así es que si está usted sintonizándonos, muchas gracias, muchas felicidades. Esto es lo emocionante del básquetbol en la Copa Regional Mije. Estamos en las grandes finales en esta población de Tamazulapan del Espíritu Santo. Adelante, Nibardo. Gracias, Rubén. Así es como se está
Estamos aquí en la cancha principal Tamazulapan del Espíritu Santo. Entre estos dos equipos, Tamazulapan contra Ayutla. 11-10 en estos momentos el score. Vamos a ver el número 25, una media vuelta. Hace este jugador, no hay nada. Ayutla tiene el esférico, número 10 al número. A ver, un rompimiento largo, no hay nada. Vamos a ver el número 10. Tira de 3, tampoco se anima. El número 7 quiere tirar, busca. Y el número 10 quiere ir, busca. Vamos a ver qué jugada hacen estos jugadores. Viene este jugador de 3 y tampoco no hay nada. Recupera Tamix. Vamos a ver, número 5 va avanzando tranquilamente. Número 5, 25, ¿con quién? Ahí entra hasta la cocina y una falta que indica el señor. Violación. Violación que comete este jugador de Tamix. Avanza número 10, Ayutla número 10, tranquilamente circulando el esférico. Allí combina a número 35, a número 7, triple, no hay nada. Recupera número 5, 7, entra hasta la cocina y de esta manera se perfila y no hay nada. Recupera Tamix, 5, el número 5 va avanzando. Vamos a ver qué hace este jugador. Una jugada muy bonita y no hay nada. Hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver. Hay tiempo fuera que piden el equipo. Este es el partido que estamos presenciando en estos momentos, señoras y señores. 11-10 el score. 11-10 el marcador en estos momentos. 8 minutos, el segundo tiempo que estamos presenciando en estos momentos. Y así es la porra en estos momentos. Ayutla está presente, al igual el Tamazulapan está en su casa. Así es como en estos momentos estamos presenciando, señoras y señores. El tiempo va avanzando, el tiempo va terminando. Así es, señoras y señores, esta es la rama cadetes varonil entre estos dos equipos. Muy excelente los jugadores que entrenaron, que se prepararon y hoy lo están demostrando. Así es que avanzamos con este partido. Número 35, allá el número 10, Ayutla tranquilamente va avanzando. Vamos a ver qué hace este jugador número 10 al número ¿quién? Al número 35, combina, ve ahí a su compañero, número 7 se anima a tirar y no hay nada. El esférico es para el equipo de Tamix. El árbitro dice que es para el equipo de Ayutla. Vamos a ver qué procede en estos momentos. El esférico es para el equipo de Ayutla, número 10 se perfila y no hay nada. Avanzamos con este partido, el esférico sale de la cancha, avanza Tamix, número 11. Avanza tranquilamente, busca el número 7 al número 14, ahí nuevamente al número 10 ahí de nuevo al número 11, así como están circulando, entra el número 11 hasta la cocina y adentro, 13-10 el marcador, 13-10, así es que en estos momentos vamos a ver qué hace Ayutla, de media distancia no hay nada, hay un 2, el esférico es para el equipo de... Ayutla. Avanzamos con este partido, señoras y señores. El número 35, Ayutla, busca con quién. 13-10 el marcador en estos momentos. Kevin, 35, quiere ir, busca. Hay una jugada muy bonita y no hay nada. Vamos a ver qué marca el señor árbitro. Hay una marcación del señor árbitro. Hay una falta que comete Tamazulapan. Ayutla tiene el esférico. Ayutla tiene que ver la manera de cómo avanzar. 13-10 el score. Así es que en estos momentos Tamix tiene el esférico. Tamix, número 10 quiere ir, busca, por poco pierde el esférico. Tranquilamente allí viene este jugador número 11 al número. Vamos a ver qué hace este jugador número 11. Quiere ir, quiere tirar. Número 5 de nuevo. Ahí vamos, hay una tiro de media distancia, pero hay una falta que le cometen. El esférico es para el equipo de
de Tamix. Así es que vamos, se va a suspender de nuevo porque viene la banda filarmónica. Vamos a escuchar. La banda de Santa Rosa trae al donador de lonas y gradas. Donador de lonas y gradas. Van a ingresar Bueno, así es como estamos viendo, escuchando a las bandas filarmónicas. Lo bonito de esto, siempre le hacen mención a los donadores. Y así como en estos momentos lo están presentando a los donadores. Y eso es lo que tiene Tamazulapan, un pueblo de cultura y tradición, donde la cultura todavía lo podemos en estos días, en 2022. 500 años de resistencia y aquí estamos todavía. Así es que, señoras y señores, público presente, a toda la gente que nos escucha a través de la radio 107.9 FM. Así es como estamos presenciando las grandes finales. Así es como estamos terminando. Hoy tiene que terminar. Mañana es otra historia. Así es que Copa 2022 tiene que avanzar. Y así es como estamos presenciando. Vamos a escuchar allí que indican los señores autoridades. Yat Magog, Madev, Yat Kihib, Yat Senabiat, Medio Nekoh. Es así como hace arribo el donador de gradas y lonas, Willy Ruiz Pérez, en representación su mamá, la señora Eloísa, pagando la cantidad de 75,000 pesos. Vengan los aplausos, por favor. Que se escuchen fuertes esos aplausos. Público presente. Bueno, pues vamos a continuar con este partido, señoras y señores. Este partido de básquet entre dos equipos. Equipos Ayutla contra Tamazulapan. 13-10 es el marcador. El marcador. Tamazulapan lleva la ventaja por 2 puntos. Así es que, señores, 3 puntos, perdón, son 3 puntos, 13-10. A ver, en estos momentos vemos Tamix número 7. Se prepara desde perfila, se anima a tirar y no hay nada. Así es que Ayutla en estos momentos, el esférico es para Ayutla. Ayutla va avanzando. Vamos a ver qué hace el número 35. Quiere irle. Hay un robo de balón. Este jugador Tamix número 14. 14 con quien vio a su compañero. Vamos a ver. Este partido se está poniendo el rojo vivo número 5. 5 como que quiere tirar. Vamos a ver desde debajo del tablero y no hay nada. Avanza. Hay una falta que indica el árbitro. Vamos a ver Ayutla, el esférico es para el equipo de Ayutla. Avanza, número 10, tranquilamente. Ayutla va, tiene que ver la manera porque los tiempos van avanzando. Así es que en estos momentos, número 10 de 3, no hay nada. Así es que recupera Tamix va avanzando, Tamix y pierde el esférico. Nuevamente Ayutla, Kevin, 35, quiere ir. Vamos a ver qué jugada y adentro. Entra hasta la cocina este jugador que no perdona. Allí de nuevo Tamazulapan, Tamix número 5, 13-2 en estos momentos, 13-2, 3 minutos por jugar allí al número 11, bonita jugada y hay una
Falta que le hacen a este jugador número 11, Tamix. Hay 2 tiros libres. Vamos a ver el primer tiro. Vamos a ver. Este es el primer lanzamiento que hace este jugador. No debe de fallar Tamix. Ese es el primero y adentro. 14-2. Un punto más por los equipos. Viene el siguiente tiro. Segundo lanzamiento. Y así se prepara y adentro. Efectivo. Este lanzamiento. 15-12 en estos momentos. Así es como estamos viendo. Hay tiempo fuera que pide Ayutla. 2 minutos y contando para que termine este partido. El score, el marcador 15-12. 15-12. Tamix. 3 puntos de diferencia cuando faltan únicamente 2 y contando. Y así es que estamos presenciando, señoras y señores. Gracias. Muchas gracias. Ya nos están dando unos refresquitos aquí aquí la persona de esta comunidad. Gracias, muy amable, gracias. Así es como van avanzando este partido, señoras y señores. 2 minutos y uno y contando para que termine este partido. Número 17, número 11 va avanzando. Vamos a ver que este jugador Ayutla, 14 quiere ir. Le roban el esférico. El esférico es para el equipo de Tamix. Tamix controla. Tamix dice, vamos tranquilos, avanzamos. Número 10, número 5, Tamix quiere ir, busca a su compañero de 3, quiere tirar, se anima, no hay nada. Hay una falta que indica el árbitro. Hay una falta que indica el árbitro. 1 y contando para que termine este segundo tiempo. 1 y contando. Estamos en la rama varonil cadetes en estos momentos. Ayutla contra Tama. Avanzamos con este número 14 de Ayutla. Número 14 de Ayutla. Sí se prepara y no hay nada. Avanzando con este partido, Ayutla va rápidamente, número 7 de bajo tablero y adentro. Efectivo, 14-15 es el score, segundos para que termine este partido, señoras y señores. Hay una falta, segundos para que termine. Ayutla tiene que buscar la estrategia, estos últimos segundos que falta para que termine este partido, señoras y señores. Vamos a ver, mucho tiempo. Van a la conferencia en estos momentos. Tienen que recibir las instrucciones, así como estamos viviendo en estos momentos. Tamix contra Ayutla, 44 segundos para que termine, exactamente 14-15. Tamix, 1 punto de diferencia. Vamos a ver, ahorita en estos momentos, cada jugador está recibiendo las instrucciones, las técnicas para esto. En estos momentos vamos a saber, porque no hay para mañana y este es para hoy. Así es que, señoras y señores, este es el partidazo que estamos presenciando en estos momentos. Así es, 44 segundos para que termine este partido. El score en el marcador 15-14. Mucha gente de Tayutla, mucha gente que nos viene a visitar. Y así es como en estos momentos estamos presenciando este espectáculo de básquetbol. Este es el espectáculo que estábamos esperando, señoras y señores. Avanza de nuevo. Vamos a empezar este partido. Ayutla entra hasta la cocina y falta. Aquí se tiene que decidir. Hay 2 tiros. Son tirables. Ayutla, este jugador número 10 no debe de fallar. Vamos a ver el primer lanzamiento, número 10 se perfila y no hay nada. Falla. Viene el segundo lanzamiento, señoras y señores. 37 segundos.
Adentro, empata el score. Nada para nadie. Viene Tamix rápidamente, viene Tamix. Vamos a ver, quiere tirar de 3. Allá el número 10 de media distancia con la desesperación y no hay nada. No hay nada. Avanza, avanza. Número 7, Ayutla. Busca con quién. Poco para que termine. Poco para que se acabe todo esto. Vamos a ver en estos momentos el score es de 15-15. Hay un foul que comete este jugador de Ayutlas. Y para esto le dan 2 tiros libres al jugador de número 5 de Tamix. 15 segundos para que termine. 15 segundos. Así es que 15-15. 15. En estos momentos, señoras y señores, este es el espectáculo deportivo de básquetbol que estamos presenciando. Así es como estamos conviviendo entre los mijes, la hermandad, la gozona y todo lo demás. Esa es la parte cultural, deportiva. Algo muy interesante que estamos viendo. 15. Falta 15 segundos. Y el marcador 15-15. Este es algo muy interesante que estamos viendo. Los 3 15 triples. En estos momentos, Tama. En estos momentos son... no son tirables. No son tirables, indica el señor árbitro. Es para el equipo de Tama que tiene el esférico. Avanzamos, Tamix, segundos para que termine. Avanza el jugador, 25, entra, no hay nada. Triple que intenta tirar y tampoco. Número 14, Ayutla, puede ser. Ni no hay nada. Termina este partido, 15-15, nada para nadie. Ese es lo que estábamos esperando, señoras y señores, y termina. Y vamos con otro partidazo. Adelante, Ranulfo. Impresionante, el griterío está a todo lo que da. Ya estábamos sordos, ya no escuchamos. Impresionante el griterío. Está pero bueno el partido. Queda empatado, 3 minutos. 3 minutos para desempatar. 15-15. Se nos viene un desempate cardíaco. Créame que Tamazulapan y Ayutla están jugando nivel Dios. Cadetes, varonil, nivel Dios están jugando. Así está el panorama ahorita. Se va a venir la pelota y lo va a tener el equipo de Tamix. Tamix va a tener la pelota. 3 minutos. Ya está la formación. Cada quien con su cada cual. Se va a cuidar cada detalle porque así lo amerita. Bien, entonces 15-15. Ya está. Arranca el partido, robo de pelota de Ayutla. Ayutla va a colar. No hay nada. Hay un 2 y por alternancia. Por alternancia sigue siendo para Ayutla. Ayutla va a tener la pelota por la línea de fondo. Ahí observando a Ayutla, número 11. Pierde la pelota, lo tiene Tamix. Se descontrola Ayutla, lo tiene Tamazulapan. Tamazulapan avanza, 15-15 el marcador, viene Tamazulapan. El 14 para el 11, buscando el 7. El 7 va a tirar, no lo hace. El 25 se va a meter, el reloj presiona. El reloj presiona para el disparo, lo hace Tamix, muy forzado. Ya lo tiene Ayutla. Rápidamente Ayutla, ahí con el número 7, uniformes muy parecidos. Antes hay una marcación de la oficial y dice que son 2 posibles para Ayutla, señoras y señores. Está más que emocionante esto. Nivel Dios están jugando, decíamos, y están al tú por tú los 2 equipos. Viene el número 7 a la pintura, este es Ayutla. Prepara, metralla, punta.
No entra, muy corto el tiro, muy corto, muy corto. Saludos para el jugador número 7 de Ayutla. Le están marcando y está precisamente a la pintura. Prepara, punta, corto el tiro. Finalmente la emoción, el nervio está a flor de piel. Avanza el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota. Va a tirar de 3. Adentro. Padre y señor mío, 3 puntotes a favor de Tama. 18-15. Ayutla, un poco nerviosos en el inicio. Viene Ayutla, Ayutla va a encarar, se va a meter. Falta. Dice que es un 2, no hay falta, es un 2. Y por alternancia se va para Tama. 1 minuto y terminamos, casi un volado nada más. Esto se está terminando, está muy emocionante. Es el desempate. Viene Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije. Tama con la pelota. Es el número 11. ¿A quién? Al número 6 me parece, es al 14, perdón. Al 14 nuevamente le están circulación a la pelota. Quieren ventilarla para no comprometerla. Tiene que tirar antes. Ya hay una marcación del señor oficial. Tiempo fuera. ¿Cómo ves, Rubén? ¿Cómo estás viviendo esta parte que estamos llegando, que es pura velocidad? Adelante, Rubén. Bien, vaya partido. Primer tiempo extra. El día de ayer narramos hasta segundo tiempo extra. Un partido seguramente pues fue el único en todo este campeonato, en esta Copa Regional, y la emoción del básquetbol, irse a tiempo extra, solamente diferencia de 2 puntos o 1, eso es lo que genera la mucha emoción del básquetbol, y así lo están demostrando pues estos jóvenes de Tamazulapan, como también los jovencitos allá de San Pedro y San Pablo Ayutla. Cordiales saludos a la gente que seguramente está desvelándose, es temprano y seguramente faltan muchos partidos todavía, y aquí estamos. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, Rubén, se nos viene ya el cierre, 40 segundos. 40 segundos y esto se termina. Ahorita, ¿quién será campeón? Tampoco podemos decir que Tamix, porque está Ayutla. Enfrente, nivel Dios, decíamos, viene Donovan. Ayutla encara la marca, se mete Donovan. Un 2 otra vez y por alternancia, ahora va para Ayutla. Esta pelota le corresponde a Ayutla por la línea de fondo, 35 segundos cronometrados. Viene Ayutla, va a tirar, no, prefiere 35, busca la zona de los 3 puntos, ya lo encontró, no llega el tiro. No está entrando el tiro de Ayutla y la pelota está en poder del equipo de Tamazulapan. Hay una falta. Me parece que una falta innecesaria, pero bueno, ahorita van a ser tirables. 15-18 el marcador, 20 segundos. 20 segundos y terminamos. Está en la pintura el jugador de Tamazulapan, es el 11. Prepara, metralla, apunta, fuego, adentro. 4 puntos de diferencia. Está perfilándose Tamazulapan, segundo intento, número 11, adentro. Ahora sí que se recuperó rápidamente Tama, viene el avance de Ayutla, aquí tiene que entrar canasta, si no se complica la vida. Lanzamiento de Ayutla, no hay nada, pero trae 2 posibles. Aquí esto tiene que entrar, urge la canasta. Urge para Ayutla, es oro molido. Donovan está en la pintura. Donovan observa el panorama, prepara, metralla, apunta. No hay nada. Son los nervios que están jugando a flor de piel. Viene el segundo intento para Donovan. Donovan prepara, metralla, apunta, fuego. No hay nada. ¿Sabes qué creo, Rubén? Creo que la copa se va a quedar en Tamazulapan. ¿O tú qué ves? En efecto, pues pareciera ser eso. Le faltan los tiros al equipo de Ayutla. Acaba de clavar una de 3 puntos Ayutla. 18-20. Y 3 segundos. Y vamos a ver. Tiene 2 segundos. Adelante. 2 segundos. Pensábamos mal entonces. Viene un triple tal vez del 7. No hubo nada. No hubo nada, señoras y señores. Gana Tama. Ganó Tamazulapan. Ganó Tamazulapan, señoras y señores.
Así que muchas felicidades, jugaron muy bonito, nivel Dios. Tenía que ganar uno de los dos equipos y se lo lleva Tamazulapan. Muchísimas felicidades, uno de los partidos más bonitos que he visto. Hasta ahorita mucha precisión, mucho entrenamiento, mucha agilidad. Con eso, Ayutla también tenía lo suyo, un parpadeo seguramente, una desconcentración. Y con eso aprovecha, pero en el último clava uno de 3 puntos. Ya no le alcanzó el tiempo a Ayutla. Tal vez empezaron a reaccionar un poquito tarde. Ahí está, ya hay campeón en cadetes varonil. Está el equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Siguiente partido entonces. Siguiente partido. Aquí estamos, Tamazulapan Ayutla sigue, Tamazulapan contra Totontepec. Ahora estamos en la juvenil libre, juvenil femenil libre. Después de aquí sigue veteranos femenil, veteranas serían, veteranas femenil. 4 palos contra Tamazulapan. Después viene otro equipo de Tlahui, juvenil varonil. Está Tierra Blanca contra Santa Cruz Tlahui. Así que está prohibido ir a dormirse. Nadie se duerme, Toñito. ¿Qué crees, Toño? Que ya me está dando hambre otra vez. Sueño, cansado, tienes razón. Cansadito está Toño. Ahí como que ahorita vamos por algo calientito. Hace frío, hace frío aquí en Tama porque me siento que me congelo. Ya viene tu entrevista, Rubén. Ahí está bien. Ahorita Rubén va a entrevistar a los ganadores de Tamazulapan. Se lo merecen, han jugado bonito. Jugaron muy bonito. Aquí está la juvenil femenil. Está Totontepec. Aquí sí está Totontepec. Totontepec contra el equipo juvenil femenil. Totontepec contra Tamazulapan. Otro equipo de Tamazulapan. Muchos equipos llegaron a la final de Tamazulapan. Por eso dijimos, algo bien están haciendo. Y seguramente se llama trabajo de equipo. Seguramente se llama liderazgo, seguramente se llama coordinación. Ahí está. Exactamente, ha ganado el equipo de Tamazulapan y todo mundo lo está celebrando y tienen que celebrarlo. Se puso demasiado emocionante este último partido que acabamos de narrar. Ya se viene, señoras y señores. Siguiente partido, Totontepec contra Tamazulapan, es la juvenil femenil. Hay muchos partidos todavía por delante. Es cuestión de que usted no se despegue allí de las redes sociales o también de la 107.9 frecuencia modulada. Hoy salimos a campo, hoy estamos de fiesta, hoy salimos de la cabina. Por cierto, saludos cordiales a las compañeras que están allá en cabina, allá en control, allá en Tlahuitoltepec. Ahí están trabajando también, hay que reconocer ese trabajo. Así como aquí de este lado estamos trabajando, ellas también están regulando el volumen, que todo salga bien, por respeto al auditorio, por respeto al público. Todo tiene que salir hasta donde mejor se pueda, y eso ahorita están haciendo las compañeras allá en cabina. Hasta ahorita, cordiales saludos. Vámonos, señoras y señores, es cuando la radio comunitaria se traslada a otros municipios para hacer lo que conocemos como cobertura. Cobertura de la radio comunitaria Jembó, y ahorita estamos coberturando el evento deportivo. Este es el campeonato Mije, campeonato regional Mije de básquetbol. Ya estamos, en breve vamos a comenzar. Ya están en la pintura, ya están en su última recomendación. Ahí está el equipo de Tamix, ahí está el equipo de Totontepec juvenil, femenil. Ya están los jóvenes celebrando, felices, contentos, se lo merecen. Decía el entrenador Pedro, mañana va a haber caldo de pescado. ¡Ah! ¿Quién no se le antoja un caldo de pescado? Es malo ese Pedro. Ya mañana cuando comamos vamos a decir, Pedro está celebrando con caldo de pescado perfectamente. Ya está el grito de batalla de Totontepec, Villa de Morelos. Y luego va a venir el grito de batalla de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Ahí está el grito de batalla.
Es la final de femenil juvenil. Totontepec contra el equipo de Tamazulapan. Hasta ahorita solamente un equipo de Tama ha perdido, ¿verdad? Y perdió contra Tlaui. Hasta ahorita ha ganado todos. Viene el saludo deportivo a ver qué hace Totontepec. Tamazulapan está en su cancha con su público. Juegan bonito, han entrenado. Ahí se les estará ofreciendo alimentación a las autoridades visitantes. Ahí estamos, señoras y señores. Aquí creo que hay asientos especiales, Rubén. Qué bueno, hay que agradecer a la gente que nos está respetando nuestro lugar. Estamos en primerísima fila. A un costado izquierdo tengo las copas allí. Del otro lado, costado derecho, están los invitados especiales. Que por allí todo mundo. Y estamos aquí en primera fila para poder llevarles las emociones del básquetbol. Emociones. Pelota en el aire. Pelota en el aire. Hay partido. ¿Quién lo tiene? Para empezar lo tiene Totontepec. Vía de Morelos recupera nuevamente Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota. Es la número 5. Tama buscando, observando el panorama. ¿Para quién? Para la jugadora número, me parece. Allí Tamazulapan con la pelota. Viene Tama. Totontepec ya lo tiene. Totontepec. Totontepec juvenil, femenil. Totontepec con la pelota. ¿Vas a hacer la entrevista, Rubén? Adelante, adelante, Rubén. Adelante, estamos comenzando. Bien, pues aquí tenemos a una persona, un personaje de San Pedro y San Pablo Ayutla, a Sergio, que ha impulsado mucho pues el deporte, pues en cuanto desde los niños, ¿no? Entonces, Sergio, tus impresiones en este partido que acabamos de presenciar, vaya emoción que genera. ¿Cuál ha sido como este logro que tú hayas visto, quizás la comunidad de Ayutla, el impulso al deporte? Tú que has sido parte de este impulso que has dado al deporte y también tus apreciaciones al respecto. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el público que nos está escuchando en Radio Jombog, en las transmisiones en vivo. Radio Jombog, así es, ¿verdad? Yenet Radio, RTV, los medios en la red, están varios medios por acá transmitiendo. La verdad es una satisfacción volver acá, volver a la Copa Vertiente, 36ª Copa aquí en Tamazulapan, volver a demostrar lo que es, ¿no? Es una convivencia con todos los amigos, venimos a demostrar lo que es. El que entrenó y el que no, pues la verdad venimos a demostrar lo que es, ¿no? Afortunadamente no están saliendo los resultados como teníamos que dar, pero ni modos, es parte, venimos a una convivencia, parte de los jóvenes, de los chavos. Dimos lo mejor, un esfuerzo, un espectáculo para que la gente se divierta. Aquí estamos, ¿no? Y espero que también la gente que me esté escuchando por allá en la radio Jombog, su servidor aquí, Sergio Ortiz Domínguez, siempre impulsando el deporte, siempre estar al tanto, pues, de que Ayutla fortalezca esto, ¿no? La amistad, los lazos de amistad. Qué bueno, aquí estamos. Hace rato vimos muchas sorpresas, tanto en las diferentes categorías. Sorpresas, sí. Y venimos pidiendo otras categorías más. Bienvenido también a la comunidad de San Juan Huichicobi, que también nos viene a demostrar su nivel que viene en la parte baja. Pues bienvenidos y ojalá las demás comunidades sigan participando en la parte baja y demuestren su nivel, ¿no? Pues muchas gracias, Checo, por estas palabras y nosotros vamos a seguir en la narración. Muchas gracias Rubén. Ahí está, ahí estuvo la entrevista. Avanzamos rápidamente. Estamos en el partido de la juvenil femenil. Está jugando Totontepec contra Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Totontepec contra Tamazulapan. Hay un tiempo fuera. Tus impresiones, Rubén. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el partido? Bien, pues el marcador se abre. 3-0 es el marcador. Y por supuesto, aquí como es el básquetbol, sobre todo el impulso, yo creo que muchas de las palabras que se está dando en las entrevistas es el apoyo que reciben de papá, de mamá, de tíos. Se estaban mandando saludos a la Ciudad de México, a los Estados Unidos, creo que también desde allá, y muchas personas que seguramente nos están escuchando y viendo desde esta
pues desde este país que han impulsado, quizás con el apoyo del uniforme, quizás con el apoyo de la alimentación, en fin, yo creo que eso finalmente ayuda a la convivencia, ayuda a la hermandad a través del deporte, así como se ha mencionado. Entonces, esto es lo bonito, ya casi estamos llegando a la recta final de esta Copa Regional Mije, y vámonos entonces a continuar con este partido. Claro que sí, Rubén, se viene. Nuevamente ya están en la cancha estas dos quintas. Está Tamazulapan que va arriba en el marcador, 3-0. A ver cómo responde Totontepec. ¿Quién está al abordaje? Va al piso la jugadora número 14 de Tamazulapan aguantando la falta y va a tener dos posibles. Ya está la jugadora, ya le preguntan si está bien, dice estoy más que bien. Está emocionada la 14, se va a la pintura.